Llegó la hora. Es el momento. Lo que estuvimos esperando por más de un año. El anuncio de la nueva expansión de World of Warcraft está entre nosotros. En apenas minutos vamos a saber cuál es el próximo capítulo de World of Warcraft. Mi nombre es Korraz. Y hoy estamos de festejo, viejo. Oh, no, pará, en instantes no. En instantes no, ¿cómo puede ser esto? Acá. Ahí va, ahí está. Ahí tenemos cooldown. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! El día de hoy se va a anunciar una expansión de World of Warcraft, chicos. Vamos acá a hacer un recontra hype. Vamos a estar todos al palo. Che, me parece que el chatbox me quedó abajo. Ahí está. Ahí va. Bueno, chiquis, bienvenidos a un nuevo stream de Moviendose del Fuego. ¿Qué decirles? Voy a dejar un poquito de volumen a la música porque otra vez estoy gritando como anoche. Ahí está. ¿Qué decirles más que... Tengo muchas ganas, muchas expectativas. Algunas que se han cumplido, otra que no, por supuesto. Tengo agüita también para pasar este buen rato. Vamos a estar una horita repasando un poco lo que fue Shadowlands, lo que le falta de Shadowlands también, lo que esperamos de la próxima expansión, lo que no va a tener la próxima expansión. Pero bueno, me puse el traje, me puse la camisa, estamos a full, estamos al palo. La verdad, muy contento con todo esto. Muchísimas gracias a todos los que están viniendo. A todos los que van a venir un ratito seguramente. Pueden dejar por supuesto sus comentarios. Acá van a aparecer por acá. Van a aparecer por acá. Y que me digan qué esperan de la expansión. Que les gasta la infancia, sí, boludo, tal cual. Que me digan qué esperan de la próxima expansión. Si están con hype. Recién estaba hablando con Nix, que es un amigo, y me decía que no está muy hipeado. Bueno, mira, yo te digo la posta. No es que esté muy hipeado. No es que diga, bueno... Me acuerdo cuando se anunció Legión, tenía un hype allá por las nubes, no me paraba nadie. Hoy estoy más tranquilo, la verdad que estoy más tranquilo, sí. En cualquier momento se me une de parra. En cualquier momento tengo el Discord abierto, así que lo único que tiene que hacer es unirse. Pero bueno, nada, estoy muy emocionado por todo esto. Shadowlands fue una expansión por lo menos controversial, la verdad. A mí me gustó en lo personal. Me parece que fue una expansión mejor de las la mejor de las peores, si quieren decirlo de alguna manera. Pero bueno, siempre hay lugar para mejorar. Hay un montón de cosas que Shadowlands no trajo, que digamos podemos esperar que una expansión nueva la traiga. Como una clase nueva, por ejemplo. Cada vez que un World of Warcraft trae una clase nueva, me parece que es una cosa absolutamente fundamental. Tengo también un par de cositas abiertas por aquí. Tengo un 10.0 bingo que hizo Velular. Que vamos a ver. ¿Por qué tan elegante, Homero? Hoy se trae la expansión. Es que es así, boludo, es así. Si no me pongo el traje, ¿cuándo me lo voy a poner? Recién estaba viendo un meme que decía en mi propio funeral y estoy como vestido de joguineta y le anuncio la expansión de WoW de traje. Es que es así, es así. Estamos escuchando la música de Warlords, pero si quieren ponemos otra cosa, no hay problema. Bueno, ¿qué sabemos de la expansión? ¿Qué sabemos de la expansión? Que se llama Dragonflights. Eso es como casi confirmado, digamos. Ya. Que el Extraza va a ser como un gran parte de la expansión. Porque se filtró arte promocional. Y digamos un screenshot de una cinemática. Y nada más. Eso es lo que se sabe. Eso es lo que se sabe. Todo lo que es las otras... Yo no voy a decir que es mentira. Pero todo lo que es, digamos, los talentos esos que se mostraron... Puede que sea verdad, puede que no. La verdad no lo sé. Eso creo que tiene un grado más de veracidad que por ejemplo, se mostró como una especie de dragonante
medio extraño. Que para mí no tiene nada que ver. Pero bueno, puede ser que me esté equivocando, que es lo más probable. Siempre me equivoco, chiquis. Pero bueno. Ayer estábamos hablando con Parra a la noche en el stream. Estábamos diciendo que esperábamos que haya una especie de housing en el WoW. La verdad que me parece como fundamental. Voy a poner en el Discord también esto, para que suene a la gente. ¿Qué onda, Ali? Voy a tomar agüita, boludo, porque saben que hace calor hoy. Misteriosamente, yo pensaba que hace frío. Pero bueno, 53 minutos. Falta una banda para que se anuncie la expansión. Tenemos un montón de cosas para hablar en realidad. Estaba pensando, por ejemplo, todos los errores que cometió Shadowlands, que la próxima expansión no tiene que cometer. Me parece que ya el hecho de tener una elección de pacto que modifique las habilidades de tu personaje fue una cosa que mucha gente no le gustó. Yo sé por qué no gustó. No gustó por el simple hecho de que no había elección. O sea, si vos, por ejemplo, sos Necrolord con una clase y una spec que tiene como óptimo utilizar Ventir, y la verdad que si vas Necrolord sos peor. ¿Se había visto esto? ¿Se acuerdan? Cuando pusieron la beta de Shadowlands, que decían, bueno, te invito solamente si sos de K Knife. Bueno, no fue tan nazi el asunto, pero la verdad que molestó. Sebastián dice, conté que vamos la versión mujer de los dragones, ya viene un waifu todo. Va a haber waifus, siempre en WoW hay waifus, chicos. Y también hay para los chicos, para las chicas también. Bueno, espero que estén todos de traje, como yo. Espero que estén todos de saco y corbata, esperando la nueva expansión. Que no estén en patas y musculosa. Pero a full con todo. La verdad que les agradezco un montón todo el acompañamiento que nos hicieron durante toda la expansión de Shadowlands, que fue un montón. La verdad que nosotros prácticamente arrancamos cuando arrancó Shadowlands, de nuevo, digamos. Y fue un viaje maravilloso. Ahora vamos a ver qué trae la nueva expansión, cómo va a venir el contenido. Esperemos que traiga más contenido que Shadowlands. A ver, una cosa que le pasó a Shadowlands, me parece que el hecho de tener solamente 3 raids lo lastimó. O sea, ustedes piensen que el promedio de voces durante todas las expansiones de World of Warcraft fue de 40. Excepto Warlords, que fue de 30. Y esta expansión tiene 31. Y todos sabemos que Warlord se sintió como Cortelli, ¿no? Como que le faltó un... El traje no será mucho. No, Parra. No es mucho para nada. ¿Qué hace que no está con tu cuenta, boludo? Parra es un hombre... de multicuentas. Bien, es como un Socas. Se pone a bardear gente cuando lo bardean. Parra, ¿vos te juntás con el Chocas? Decí la verdad, dale. Decí la verdad. Bueno. En cuanto a la historia, en cuanto al lore de la expansión, se está hablando mucho. ¿Para qué voy a mover esto? Porque me está tapando la cara constantemente. Muevo un poquito acá y esto lo muevo un poquito. Uy, esto no. Esto acá. Ahí lo muevo un cachito y ya está. Bien. Porque me estaba tapando la carita. Lo mismo que el... Ahí está. Eco. Bien. El tema de las sedes de clase como Legión o los pactos de Shadowlands no está mal. Pero cinemática CGI, sí. Sí, espero una cinemática por lo menos tipo la de Varrock. Vamos, una full render. Me parece que sí. La merecemos. Aparte le falta clase, tal cual, boludo. Hay que ser y aparentar, boludo. Hay que ser y aparentar, tal cual. Lo decía Mirta, como te ven te tratan. Como te ven te tratan. Bueno. No es que esté mal el tema de las sedes de clase. O de... Ponele... O de los pactos en sí. No está mal eso. El tema es que las elecciones modifiquen tu poder de personaje. Como te trata de decir mi madre. Y bueno, pero es una frase de Mirta Legrand. Mi cuenta secundaria, eso para ver video cuando estoy en el laburo. ¡No!
Hace poco hice un TikTok que decía top juegos para jugar en el laburo. En la oficina. ¿Qué tal, Borgia? ¿Todo bien, Pipín? Bueno. Así que... Nada. Buenísimo. La verdad que unas ganas que empiece a full todo esto. Remedio llena está bonito. No, pero hay que vestirse bien. Para ocasiones especiales hay que vestirse bien. La verdad que no cuesta nada y... Aparte, no es lo mismo. Si ustedes vienen a ver la revelación de una expansión, ¿no? Y yo estoy con una remera que uso para raid. No, bueno, lo uso más para raid. Ahora estaba saliendo en vivo. No he visto más como indigente para la raid. Bueno, con el tema de la sede de clase, sí, o sea, está bien que tengas un lugar donde ir, que no sea la ciudad, que es un lugar, pero tiene que ser social. O sea, vos tenés que ir ahí en ese lugar y te tenés que encontrar con gente, tenés que interactuar con la gente. Porque si vos estás solito como en el Garrison, no. No, la verdad que no. La verdad no porque se siente mucha soledad. WoW es un juego social. Y tenemos que apuntar a que WoW sea un juego social. Si nosotros nos encerramos en buscadores, o sea, en buscadores automáticos, me refiero. Ahora con el tema de buscador de grupos manual, ya está, ahora digo, está hace rato, está de legión. Pero ese buscador de grupos, si bien facilitó el hecho de encontrar un grupo, también hizo que casi no se hable con la gente, boludo. Es tremendo eso. Así que sí, me parece que tenemos que apuntar a algo más social de lo que vino siendo WoW estas últimas expansiones. Nada. Por eso estábamos hablando yo con Parra de una sede de guild, digamos, de una sede de hermandades. Aunque puede ser que no. Clashall y Covenant son lo mismo. Más o menos. Si bien el Clashall y el Covenant tienen mucho similar, el tema es que el Covenant, como vos podés elegir el Covenant que tenés y te modifica tu clase, realmente no hay mucha elección. Toma agüita porque ustedes saben que yo me pongo a los gritos y me duele la garganta. Después ando con dolor de garganta, estoy... Mejor no. Pero sí, también tengo Twitter acá abierto acá abajo por las dudas. Si pasa algo en el multiverso ya sabemos. Que me voy enterando en vivo, digamos. Warcraft dice menos de una hora y están poniendo los reveal stream y qué sé yo. Ay, boludo. Brian Jolinka está hablando sobre feliz anuncio. Y nada, la verdad, muy contento con el tema del anuncio de una expansión. Siempre es un evento que nos toca un montón el tema de los anuncios, ¿no? Cuanto más veo, estoy viendo estos, digamos, como ramas de talentos que pusieron liqueados. Y la verdad que cuanto más lo veo, más me parece que es verdad. Porque es algo de lo que yo venía hablando hace rato. Que WoW tiene que tener una progresión de personaje. Una especie de niveles de Paragon que llegue a un momento que destrabes todos. En el Clash Hall no interactúas con nadie, con nadie tampoco. No, muy mal, tenés que interactuar con gente. Suponete que, por ejemplo, pudieras hacer la corte de las brasas, Court of Embers, viste, que con gente, con otras personas, o el jardín de la reina con otras personas. Esas cosas me refiero. No hace falta que tampoco que necesites armar un grupo a mano y qué sé yo. Pero un poquito de interacción te lleva, ¿no? El tema de que las misiones de Elite se pueden hacer solo también es como... te lleva a no interactuar con nadie, eso es una cagada. Pero bueno, digamos, vamos a ver cuánto tiran abajo, porque algo que habían dicho hace un tiempito es que lo que querían hacer es tirar abajo un poco de las convenciones que tenía World of Warcraft, que viene carreando hace 18 años, tirarlas un poquito a la mierda y como barajar y dar de nuevo, ¿no? Como que esta expansión o el desarrollo de WoW en general, de acá en adelante, tenga menos las limitaciones que imponía el equipo viejo de desarrollo, que tenía una visión un poquito más
no quiero decir retrógrada porque no es así, sino un poquito más conservadora de lo que tiene que ser el juego. Por ejemplo, las limitaciones entre horda y alianza, jugar entre la horda o la alianza. Para mí no van a barajar y dar nuevo. Puede ser que no. Puede ser que no. O sea, la verdad no lo sé. Me parece que es lo que deberían hacer. Yo no digo que sea un anuncio de cero, digamos. Que sea que sea... ¿Cómo explicarles? Que eliminen la función de tanque healer de PC. No. Pero sí más permisivos. Estamos hablando ya, por ejemplo, de los permisos, la restricción que tiene el Trash Mode. Parece una boludez. O de... no sé, cosas que pueden ser. Tradear los objetos entre servidores también, ¿no? A veces tampoco se puede. Es una cagada. Ya con el tema de interactuar entre la horda de alianza me parece un montón. Armar guilds entre horda de alianza me parece es una cosa... Tiene que volver a poner énfasis un poquito más en el tema de las guilds. Miren, no tocan... Bueno, la interfaz de la guild la modificaron en Legión. Fue la última vez que la modificaron. Pero las guilds, el último revamp grosso de la guild que tuvieron fue en Cataclismo. Estamos hablando, chicos, hace 12 años. Es demasiado tiempo. Carlos dice, hola, quiero nueva clase. Sí, yo también. Mateo pregunta si los huesos de Galacron desaparecieron de Raja Norte. Bueno, mirá. Sí y no. Te voy a decir una cosa. Hay una fase... Pues vieron que ustedes cuando juegan el juego hay como distintas fases de las mismas zonas. Hay una fase en la cual... de Cementerio de los Dragones, en la cual los huesos de Galacron no están. Pero quiero decirte que tampoco están un montón de otras dudas. Algunos árboles, algunas cosas. Y muchas veces hacen esto porque los huesos de Galacron, por ejemplo, son modelos implantados dentro del terreno. Yo no te estoy diciendo que no estén. Yo te estoy diciendo que en esa fase no solamente faltan los huesos de Galacron. Faltan otras cosas más también. Nix dice, bueno, ¿cómo hacer una nueva expansión de dragones? Es el mejor momento para hacer algo de guilds. Para guilds. Tal cual, bueno, ya la última expansión de dragones que tuvimos, hicieron algo para guilds, que haga algo nuevo para guilds, otra vez. Nueva raza. Puede ser, nueva raza también. Igual la nueva raza no me lleva tanto. Ya tenemos un montón de razas, y las razas de la también son un montón. No sé, para mí es mucho más necesario una nueva clase. Ojo, igual, poner una nueva clase en el juego es como casarse de acá al fin de la eternidad con que haya más balance, más seteo, más un montón de cosas. Y a veces no está tan bueno eso. Porque se complica. Se complica bastante. Bueno, a ver, ¿qué me están diciendo? Voy a leer un poquito de Twitter porque no me quiero perder. A ver si dicen algo más o se liquea algo. Bueno, mira, acá una persona está diciendo en Twitter que quiere por lo menos lo que hubo en Legión. En Legión hubo 5 tiers de raid. No hubo 5, hubo 3, pero no importa. Hubo 2 raids en el medio. Sacar contenido más rápido. Eso, chicos, me parece que estamos todos de acuerdo que no se puede aguantar 9 meses por parche, ¿no? O sea, debe ser por lo menos cada 6 meses. Me parece que 6 meses por parche es el tiempo justo. Salón de clase. Artefactos y skins para el artefacto. Puede ser otra cosa. Yo ya vengo hablando. Para mí tiene que haber skin de clases. Por ejemplo, Dark Ranger o Druida de Llamas o esas cosas. Una nueva clase y un nuevo tipo de personaje support. ¿El healer no es un support ya? Suramar, nueva raza, nueva clase, muchas zonas nuevas. Sí, bueno, a ver. No sé. Para mí no va a traer tanto como eso. Pero me parece que hay... Mira, clases simplificadas que sean fáciles de balancear. ¿Más simplificado de lo que están ahora? Me parece que hoy las clases están bastante simples. Con el tema de que no existe más el dot snapshot.
¿Por qué tan elegante, tío Korraz? ¿Qué elegancia de frente? Sí, boludo, estamos como... Gracias, Bravi, gracias por la donación, Pipi. Gracias mil, negrito. No sé por qué tarda tanto el alert sube en saltar, pero bueno. Sí, sí, hoy estamos elegantes porque me parece que meritaba. Ameritaba. Carlando dice que Vince le pidió que quite su video de ayer. ¿En serio? Ok. Sí, puede ser que le haya pedido que lo saque. Vamos a ver, vamos, yo no vi el video de Carlando. Ahí está, gracias, negrito, ahí está. La verdad que lo vi el video ayer de Carlana y... no decía nada que no hayamos dicho hasta ahora, ¿no? Como que que muestran el dragonante ese liqueado en teoría. Los talentos esos que estaban así, eso sí me parece... pero podés tener un support tipo buff de parte que tenga más CC y haga más daño que un healer, pero no tanto como los DPS. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Si hacen eso, ¿por qué vas a llevar un support cuando podés llevar una persona 100% dedicada a healing o 100% dedicada a DPS? No tiene mucho sentido. Me parece que las clases híbridas en WoW no tienen mucho espacio para funcionar. Ah, le dijo hace un minuto en su stream. Ah, te quedás con nosotros. Gracias, negrito, gracias. Sí, bueno, igual si quieren ir al stream de Carlandro no hay problema, no hay problema. Amigo de la casa. Acá, ustedes saben, chicos, nos apoyamos entre todos. Si no desaparecemos. Ojalá nos llamen para reunión de trabajo. Uy, boludo. No es momento para reuniones de trabajo, gente. Y bueno. Sí, de todo lo liqueado, me parece que el nombre de Dragonflights ya es una realidad. Me parece que lo más probable que pase son estos talentos que se hubieran liqueado, que es como una especie de ramitas que cual vos vas poniendo puntos. Me parece que eso es lo más... concepto lo más lógico. El sistema de buffers es algo muy Asia. No te creas, Parra, porque hubo MMOs occidentales que tuvieron buffers. El tema es que me parece que WoW no da para buffers. No que sea algo impensado. Piensa que será el enemigo final de la próxima expansión. Se habla mucho de Chromatus, pero yo prefiero Nos Dormo un malvado. Bration. Te explico por qué. Porque Bration es un personaje en el cual venimos laburándolo en Warcraft hace muchos años. Y tiene un montón de historia, tiene un montón de interacción con los personajes. Y el hecho de enfrentarnos a Bration me parece que puede ser un enemigo ya conocido, no como Calamardo el carcelero, que no lo conoce ni su vieja. Y se lo sacaron del culo. Entonces me parece que un enemigo conocido debería pasar. Si bien Chromatus es una referencia a Tiamat de Dungeons and Dragons, ¿sí? Es un dragón con muchas cabezas. ¿Te hiciste un bingo? No me hice un bingo. En realidad voy a usar el de Velular. Pero podríamos usar un bingo. A ver si puedo... Pará. Podría... Estuve flojo, boludo. No, Nos Dormo malvados muros son. Chromatus es como una especie de dragón Tiamat de Dungeons and Dragons. Bueno. Tendría que haberme hecho un bingo. Qué flojo que estuve, boludo. Qué flojo. Eso por hacer... No es que todo de último momento, pero más o menos. Hoy a las 5 de la mañana estaba arriba, no podía dormir. De hecho no me puse nada de laburo, ni ninguna clase, ni nada de la mañana, como para estar 100% concentrado en esto. De hecho podríamos ver el de Velular, ¿no? A ver si lo puedo añadir. Si no se rompe todo. A ver si me deja. Acá está el bingo de Velular. Vamos a usar el bingo de Velular. A ver. Se llama Prode.
Vestido para la ocasión, sí, absolutamente, absolutamente. ¿Cómo no voy a estar vestido para la ocasión? Por favor. Casi todo esperamos. A ver, Aspect Power. Llamar un coso farmero AP otra vez, me parece que. O Anima Points. O Acerit. No sé cuánto. Sí, me parece que es como un sí, ¿no? Lo van a hacer. Te tapo el logo. Parra, haceme una interfaz vos la próxima. A ver. Dice. Club for Covenant Player Power Invade. Claro, sí, sí, como que. AP no, sí, boludo, un re AP. Sí, sí, la verdad que el Covenant fue una cagada. El inicio de un nuevo capítulo en la saga de World of Warcraft. Esto lo dije yo cuando empecé el programa. Specialization, sí, sí puede ser. Nueva clase, ¿ustedes dicen que nueva clase? Meaningful choice, puede ser. Alt friendly. WoW está bastante alt friendly. WoW podrían hacer muchas cosas más. Galacron, si hacen una expansión de... Anda a laburar, Parra. Bueno, tenés que pensar, Parra, tenés que ser proactivo. Si es una expansión de dragones, si no ponen a Galacron sería un desperdicio grande, ¿no? Más customización de los personajes. Puede ser, ¿no? Dragon Power. ¿No crees que nueva clase? Aspecto de clase, skin de clase, sí puede ser. Yo creo que es más probable skin de clase, sí. Reconocer como leaks, puede ser. Nueva raza. Yo la veo un poquito complicada, una raza nueva, ¿no? Ya hay muchas razas. Igual puede ser, es lo más barato que pueden hacer. Así que puede ser. Si hacen una raza nueva, es lo más barato. Bien. ¿Qué más? La espada de Sargeras. ¿Te acordás cuando estaba el problema que había una espada en Azeroth? Es como en Marvel el titán que está, el celestial que está ahí salido de la tierra, como, ¿what? No hay un bingo en español, nadie hizo un bingo en español. Yo agarré el de Velular, tendría que haberme hecho el mío. Escuchar el player feedback, el feedback de los jugadores, no pasó nunca en la historia de WoW, no van a empezar ahora. Árbol de talentos puede ser. Ningún battleground nuevo, por supuesto, no va a haber battleground nuevo. Nunca hay nada nuevo para PvP. Redcon de los dragones. Siempre hay. Cada vez que meten un dragón nuevo hay un redcon de dragones. Un bingo del champe. Ah, puede ser. Barato y se de balance, tal cual. No sabía que champe había hecho un bingo. Puede ser igual. Una historia más centrada, más grounded, más en la tierra, digamos, no tan cósmica. Yo creo que sí. Que van a tocar zonas viejas, esto me parece que no. Tal vez toquen alguna zona muy específica, 2 o 3 zonas. ¿Me hablas por la cucaracha? Dale, a ver. Ah, mira, acá tenemos el bingo de champe, ¿eh? Me están pasando el bingo de champe. Vamos a ver el bingo de champe, Así. Pero vamos a terminar con este y después usamos el bingo de champe. El de champe está hecho con paint, me encanta. Reward de las profesiones. Puede ser. ¿Qué onda, Blackhorn? Tienen olvidado los PvP, pero los PvP siguen existiendo en WoW. Una capital para los Night Elf. Puede ser. Poder prestado. No, basta de poder prestado. Basta de poder prestado, viejo. No quiero más poder prestado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de poder prestado? Volar desde un principio. No me parece que sea bueno para el juego. O sí. No, ¿sabes lo que me parece que podría poner el coso de volar como lo manejaron en Seret Mortis? Que esté habilitado, que se habilite al poco tiempo después. No 9 meses después. Playable Housing puede ser.
Y el champion fue el champion. Sí, boludo, es que fue el champion. ¿Qué querés que te diga? Bueno, vamos a poner el bingo champion. Vamos a poner el bingo champion. Para estar más chiquito encima. Me tapa todo, boludo. Bueno. Estamos a poder prestado. A ver. Champion dice Islas Dragón. Sí, ¿no? Como que me parece una... Ya es una realidad las Islas Dragón. Me parece que sí. Champe dice... Revamp de Lord Aeron. Puede ser. Maybe. Maybe. La capital Cross Faction, como diciendo que venía... Que pasaría con Lord Aeron. Puede ser. Tal vez. Sí. ¿Sabes que ahora que lo decís tiene sentido? Tiene sentido. Tiene sentido, sí puede ser. Necesitamos poder prestar nueva forma de acerita. El riñón de Azeroth tenemos ahora. O no sé, el hígado de Azeroth. Nueva clase, ya lo dijimos. Poco probable, pero estaría muy bueno. Nueva raza, sí más probable. No estaría tan bueno. Dragones. Me parece que es una realidad ya que tenemos expansión de dragones, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Monturas de dragón Revamp. Sí, me parece que todos los modelos de dragón están como muy viejitos. Me parece que deberían hacer algo nuevo para los modelos de los dragones. Están muy, muy viejos. Vuelve los Bricul. ¿Otra vez? Ya volvieron para Legión. Y de hecho hubo Cavalier en esta expansión. Aunque no, casi ni participaron. Pero puede ser también. Guild Cross Faction. Espero que sea una realidad esto. Esto espero que sea una realidad porque es un deseo mío, más que... La verdad que sí. La verdad me encantaría. De hecho, jugar con la otra facción me parece que tendría que haber salido ya hace como 2 expansiones por lo menos. O más. Reward de los glifos. ¿Se acuerdan de los glifos? Raid Plus. Me parece que lo que... Yo entiendo lo que me dice Raid Plus. Él dice acá Raid Plus Champion. Me parece que sí va a pasar. Pero como una especie de season extra. Como están haciendo ahora en Shadowlands. Raid dice... A ver, sí, como sacrificas un ojo y te sacrificas el ojo dracónido. Debes farmear 1 millón de escamas de dragón al día para bloquear los poderes y los estados de tu ojo dragón. Mirá. Mirá. Ojalá que no. Pero... La que es probable. ¿Qué más tenemos? A ver. Helia vuelve. Si el primo llega a ser el malo, Helia vuelve. Maestro, ¿usted cree que existe un nuevo nivel máximo o vuelven a bajar a 50 para ir a ascender? No, me parece que van a poner nivel 70. No creo que no baje de nuevo. Gracias por el follow, Carlos. Alestraza en el póster. Sí, me parece que Alestraza va a ser la protagonista de esta expansión. Espero que sea más protagonista que Volvar. ¿No? Esperemos. Lo bueno de Blizzard es que realmente no escucha a toda la gente. Sí. Pero tendré que escuchar un poquito más. Bueno, tengo un cuadro en blanco, no sé qué. Cupos de clase. Como Final Fantasy. No creo que pase. No, porque sería el infierno del balance. Me parece a mí. ¿Qué más tenemos? Housing. Bueno, ayer hablamos con Barra 1 hora de Housing. Sí, me parece que sí. Es verdad. Aldo, Blackwood te abandonó. O puede tener 2 maestros. O somos como los Sith. Solo hay 2. Un aprendiz y un maestro. Ya. Dragon Swarm. Mientras no sea el Dragon Walker. Hola, Dragon Walker. ¿Cómo es? Con el Surca Dragones. Hola, Surca Dragones. Debes ir a tu Dracopacto, Surca Dragones.
Paul Marcel llenó de motos por dragón. Se hace una nueva especialización en algunas clases. Tipo Shaman Tanque. El blanco es vacío. Ah, el vacío. Un mago healer. Me parece que no sería mal. Creo que algunas clases podrían tener alguna especialización más. Me parece que no tendría que ser generalizado. Me parece que no todas las clases necesitan un spec más. Me parece que el pícaro no necesita un spec más, ponele. Mago healer tampoco lo veo mucho. Warlock tanque con pets. Puede ser. Shaman tanque sí también puede ser. De hecho, Shaman puede ser escudo, viejo. Sorry Aldo, pero en esa época era Frost y tú sabes cómo va la cosa, pero este molesta en el resto. Pero Aldo ahora es Frost. Repuesto cuando Korraz no está. Galacron. Si hay dragones, Galacron va a aparecer. Nosdormu me parece que puede ser un buen enemigo final también. O un enemigo intermedio onda como fue Sylvanas. Pícaro rango. Ah, puede ser. Ninja. Que tire estrellitas ninja. Tipo. Es verdad, Aldo usó hasta Blood de esta expansión. Fue todas las especializaciones. Chromatus, sí. Sí, porque tenés Tiamat, boludo. Sí. Hasta Juanín hizo un bingo, boludo. Parece que sí. Parece que sí. Tener una especie de Tiamat acá. Me parece que vendría súper bien. ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, rebordo de las profesiones, me parece que sí. Vuelo infinito, sí. Baratheon vuelve, sí. Arqueología, ¿se acuerdan de arqueología? Estoy muy hipeado. Si Bliss me decepciona, llamo en una ambulancia. Wow. No quiero romperte la burbuja, pero bueno. A ver, Trasmog, alas de dragón. Sí, eso fue dataminado, así que sí. Más personalización. Sí, o sea, sí. Todo sí. Todo sí. Así que bueno. Estamos. Me parece que... Está bien para un bingo, ¿eh? Ahora cuando anuncie la expansión, después vamos a volver al bingo del Champe y al bingo de Velular. Vamos a volver a los dos. Yo creo que me parece el de Velular lo cerré, bueno. El de Velular morirá. Vamos a usar el Champe. Estaba para vender el cartón del bingo. Sí, de Arcagaros. Acá estamos hace 40 minutos ya hablando. Dice, quién sabe, si sigan los pasos de Marvel y saca el parche Chrome y el universo dracónido de la locura. Sí. Esta es la expansión más ambiciosa de toda la historia de World of Warcraft. Esa frase lo van a decir seguro. ¿Te gustaría que sacaran skins de clase o aspecto estilo Dota, LoL en HOTS? Sí. Sí. De hecho sí, me parece muy bien. Estaba pensando, por ejemplo, paladines con hechizos azules o azulados. O amarillo. O rojos para los Blood Elf. Parece que, ¿no? O Dark Rangers. De hecho, ¿sabes que estaba pensando en un Warlock de monología que tenga el tomo de la nigromancia? Se toma el tomo de la nigromancia de todos sus pets de demonios y se transforma en muertos vivientes. Viejo, ya está, tenemos nigromante. Mira, más que el druida serpiente me gustaría ver el druida de fuego. Me parece algo mucho más distinto. Tampoco el druida serpiente estaría mal. De hecho, para los trolls estaría bastante bien. No sé, es medio raro, es medio extraño. Che, ¿cómo viene el hype? ¿Está hipeada la gente o no está hipeada la gente? La verdad que... cada vez que vengo hablando, o sea, yo antes de... Antes de empezar el stream no estaba muy hipeado, pero ahora sí, me parece 0%. Esa botella no es de color. Bueno, boludo, me la regalaron. La verdad me la regalaron. Acá Nix había dicho algo interesante y lo ignoré. Dice, yo lo que quiero saber es cómo carajo van a linkear Shadowlands con dragones. No sé. Te creo que se va a cagar con el fan service. Puede ser igual. Murloc chamán.
¿Qué piensas si Blizz vende set de Trasmo por dinero real? Ya lo hace. No tengo problema si añaden cosas por dinero real, porque al fin y al cabo con la ficha de WoW igual es oro. En realidad es oro. O sea, si yo me quiero comprar hoy algo de la tienda, me compro un par de fichas y ya está. Y ya fue. De hecho hago eso con sobre de Hearthstone. Compro un montón de sobre de Hearthstone con oro de WoW. Pero bueno. A mí me subió un poquito el hype, la verdad me subió bastante el hype. No lo esperaba, pero sí. Che, ¿y Tirande? ¿Qué va a pasar con Tirande? Estamos a 20 minutos, Tengo otra pantalla preparadita para el anuncio. Ustedes van a poder ver, obviamente, todo lo que pase en el stream de Blizzard. No se preocupen. Que no es que voy a hacer... Lo van a ver. ¿Qué pasó ahí? Se volvió loco el timer. No es que digamos, lo van a ver ahí... Van a escuchar nada más. Me están llegando cosas por celular. Dice... Esos son horribles, igual que las monturas que venden. No, a mí me gustan mucho las monturas que venden, de hecho. Dice, es que no es necesario, ni todo lo termina con la condena de Serena para poder pintar el lienzo de nuevo. Sí, exactamente eso. Parece, las energías de la Shadowlands revivieron a Galacron y volvemos a Azeroth 20 años después, tomado por los dragones. Medio extraño, pero puede ser. Espero que en la noche el tío Parra esté con el termo. No creo que Parra se ponga traje para la noche. Y a lo mejor dice, ahora es cuando nos dicen que el enemigo a vencer es Blizzard y de botín suelta tierra espectral. ¡Oh my god! ¿Bobby Conti que es el enemigo? No puedo creer. Si todo sale mal en el anuncio, lo único que me volverá las ganas de vivir es el jeteo del tío Parra. ¿Saben que eso también estoy pensando? Porque, a ver, si el anuncio es una mierda, que puede ser que pase. Como pasó con el parche nuevo. Blizzardi. Blizzardi, te whispea. O sea, el boss final, lo que tenés que hacer es sobrevivir una hora a whispeos de Blizzardi. Y evitar y descubrir el verdadero Blizzard, ¿entendés? Entre cientos de whispeos de Blizzard tenés que descubrir a la persona verdadera. Una especie de Dreadlords. Nadie piensa en el OST de la nueva expansión. Espero que sea excelente. Todos los OST son muy buenos. La de Shadow me gustó bastante, te debo decir, Más que el contenido en sí. Yo tengo una playlist en Spotify con los OST. ¿Vos crees que Blackhorn es Blizzard? Puede ser. Bueno, estaba pensando que si el anuncio es una mierda, que puede ser que pase. Lo único que va a salvar este programa es Parra puteando durante 2 años. Es que es probable que pase, que es probable. ¿Se imaginan? Bobby sale presentando y de repente se le pecha un alien, tipo... Chicos, estamos delirando. ¿Ustedes se dan cuenta que estamos delirando? Blizzard es el último rastro de Blizzard en la TAM. No. Hoy sale la expansión del MMORPG de Hearthstone. Qué triste, boludo, pero hay mucha verdad en esas palabras. Kobe Botic. Si paso por esa presentación ever. Sí. A ver, si de repente estamos hoy con así, nos damos cuenta de todos que es un alien. Tiene un espectáculo. El dragón malvado. En una expansión hay que matar al dragón de Minecraft. ¿Por qué tan elegante? Y bueno, porque hoy es día de elegancia, chicos. Anuncia de expansión. Cuánta formalidad, me siento más vestido para la cosa. Hay que vestirse bien, como te ven, te tratan.
Como te te tratan. Reptiliano como hit de nueva expansión. nueva clase. Raza. Sí, puede ser. Ya hablo como el orto, boludo. Ya hablo como el traste. Pero bueno, esto es lo que es el hype. Esto es lo que es el hype. Llegamos a Azeroth y los Murlocs se apoderaron de ella. ¿Cómo no hay audio? ¿No me escuchan? ¿No se me escucha? ¿Quién era la presentación? ¿Y hojas y costas? Supongo. Che, ¿en serio no se me escucha nada? Antes de continuar, ¿no? Porque si no... acá los niveles me parecen normales, pero... Time is money, friend. Sí se escucha... Gracias, uruguayo, gracias, Pipi. Gracias, negrito. Uruguayo, te hicimos subir el volumen. Pero está súper alto, el volumen. Puedo subirlo un poquito igual. A ver. A ver. Propiedades. No, pero está alto el volumen. Está alto. Capaz me alejé un poquito. Dice Onur. Se escucha, bueno. Perfecto, se escucha bien. Che, uruguayo, hicimos el sorteo pensando en vos, boludo, Lo pensamos en vos. ¿Qué va a pasar con la taberna de Hearthstone que se había determinado hace un tiempo? No sé. No sé. La verdad no sé. No voy a tocar nada por la duda. Por la duda no toco nada. Miren que uno cuando toca se caga todo. Ahora se dice, buenas, esto es un reacciona al sándwich de milanesa más grande del mundo. Smash. El que entendió. Che, no me siguen en TikTok, viejo. Síganme en TikTok y hago boludeces también. Se van a cagar de risa. No solamente recomiendo juegos. Hoy seguramente hago un TikTok de la expansión de WoW porque ya me conozco. Pero hago boludeces también. El canal de Blizzard arranca en 30 segundos, me están diciendo por la cucaracha. Bueno, si arranca en 30 segundos, tendremos que hacer esto. No sé. Digo. Tenemos acá la pantallita. Tengo acá esto. Dice, se estrena en 60 segundos acá. Pero no... C49. Puede ser. Tenía todo preparado. No se preocupen, chicos, no se preocupen. Esto es así, ¿vieron? Ustedes tengan en cuenta que en YouTube tiene un pequeño delay. Tiene un pequeño delay. No, pero acá esto está todo pensado. Todo pensado. Por supuesto. De hecho, me parece que se ve bastante bien la interfaz así, ¿no? ¿No? Me quedé contento cuando lo hice. Los dracopactos. Dice, el estreno comenzará pronto. Tío Korraz, sacrifiquen a Mr. Bravi para que todo salga bien. Bueno, Bravi, ya está. Poniendo. Dale, dice que quiero miembros de Murloc. Qué elegante, sí, absolutamente. Que vuelvan los fansites. Ay, boludo. Sí. Que vuelva pastando en Mulver, viejo. Me acaba de saltar un anuncio de directo. ¿Eso lo puede activar a gusto? Sí, de hecho vos podés activar la campanita del canal. Ahí, la campanita te avisa. Si tenés activada la campanita para todas las notificaciones, te avisa cada vez que estamos en vivo. Ya pide mucho. Mejor la expa de Murloc y ya. Uy, expansión de Murloc, yo afirmo, Ah, bueno. Tiene un timer ellos también, che. No sé si tienen música puesta. A ver, pará. Pará. A ver, ¿de dónde puedo poner esto? Si el navegador tiene sonido. Fuente multimedia, media source. No sé si tiene sonido, viejo. Ese es el tema, a ver. Si entro acá, no, debería tener. Debería tener sonido. Vamos a aprender la musiquita también. En un momento estamos todos haciendo historia. Sí, boludo, sí, absolutamente. Putamente, bastante murlo. Willa. Bueno, hoy, bueno, es su cumpleaños Willa hoy. Después le mandamos un saludo. De hecho, Willa, si estás mirando, te mandamos un saludo grande. Hace un montón que no hablamos.
Pero sí, estaría bueno. A ver, bueno, pero tiene el niño, está un poquito complicado para tenerla para hablar, pero estaría, la verdad estaría bueno. Bueno. Ahí le vamos a bajar un poquito. Ahí está, ahí está. Esto es música que está poniendo Blizzard, ¿eh? No lo estoy poniendo yo. A full, ¿eh? A full, a full, a full. Muy contento. Sí, yo esto lo tengo acá, pero se ve mejor del otro lado. Vamos a checar acá y listo. Todas imágenes clásicas de WoW, ¿no? Clasiquísimas. Ah, para esto está como corrido. No, está bien. Esto está corrido. Se lo ponemos un poquito más ahí. Flop. Ahí va. No, esto está muy mal. Chicos, esto es televisión en vivo. Usted sabe cómo es esto. Ahí va, ahí va, ahí va. Cole. Ahí está. Mi primer anuncio de expansión. Uy, boludo, pero yo estuve en unos cuantos ya. La expansión más ambiciosa de la historia. 2 años después, chicos, bueno, la expansión más ambiciosa de la historia. Sí, es que pasa eso, boludo. Pasa, todas las expansiones son las más ambiciosas de la historia. Bueno, el stream empieza en 8 minutitos. Estas son imágenes de Burning Crusade. Del arte conceptual de Burning Crusade. Imágenes muy viejas, muy viejas. Yo cuando mostraron los Dragonflights, dijimos, what the f... Vamos, gente. Ya se siente la cuestión, full emocionado. Boludo, que siga el hype, vamos el hype, vamos el hype. Mirá a Ilian, boludo. No me muestren a Ilian, si vuelve Ilian, tiramos la casa por la ventana. Ah, datos de Lich King. Bueno, se viene Datos de Lich King Classic, Ojito con eso. Que puede estar bueno. Ponemos la intro de Lich King. ¿Sabes que estuve a punto de poner la música, el OST de Datos de Lich King? Yo lo tengo ahí como una de las opciones. Tiene subtítulos en español para que gente vea. ¿En serio? A ver. Vamos a poner subtítulos en español entonces. Subtítulos. ¿Alemán? No. Configuración. Subtítulos en... Español México. Yeah. Ahí está. Le pusimos subtítulo al asunto. No sé. Gracias, Aldo, por la... Yo estoy acostumbrado a ver todo en inglés, boludo. Entonces como que... Mejor si tiene subtítulos y ya... se encarga solito el coso de... Bien, a ver, vamos a leer. Yo no fue tan ambiciosa que pensaron que íbamos a ser felices con poco contenido. Esa es ambición. Oh, Blin, ponga huevo, corazón, viejo. La mejor canción de WoW. Korraz, me muero, tirá un rest. Un rest. Psh, boludo, levantar al aliado. No tengo running power. Lo que pasa es que le tengo que pegar a párrafo, Español de España. No, vamos a poner en español México. Está bueno, está buenísimo, bro. Está buenísimo, está bárbaro. Me encanta compartir esto con ustedes, no es un vivo, no, son todos grabados. Pero está bien igual, no necesitan hacerlo en vivo. Me parece que si es grabado y armado mejor. Pues si no se puede mandar una cagada. O decir algo que después no lo vayan a cumplir tanto. Y bueno, eso va a ser más complicado. Che, Cataclismo. Yo guardo muy buenos recuerdos. Especialmente de este parche. Del de Ragnaros. Esta se debe revivir por mancos. Ay, boludo. Ahora vamos a levantar. Pandaria. La mejor expansión de la historia de WoW. La mejor expansión de la historia de WoW. Che, tengo un hype, boludo, no me puedo contener, estoy como así, me quedé sin agua, me quedé sin café, no tengo nada. Y no sé qué hacer, se me chorrea todo. Es un dragón. Sí. ¿Acaso no tienen teléfonos? No. ¿Qué desastre que fue eso? Qué desastre que fue.
Los subtítulos de YouTube son live, eso es verdad. De hecho, ustedes, no sé si sabían, pero pueden ver Moviéndose del Fuego con subtítulos, Hay gente que lo hace, les juro que hay gente que ve Moviéndose del Fuego con subtítulos. Yo los tengo activados los cloud caption de subtítulos, así que si algún día ustedes no están en el laburo y ponen Moviéndose del Fuego y no pueden escucharnos, lo pueden leer también. No sé qué tan fidedignos son, eso seguro. ¿Acaso no tenés contenido, Blizzard? Decirle a la gorda... ¿A la perra? Decís vos, no. Mob, la mejor expansión, boludo. Sí, todo, wow. Ahí fue cuando estuve en Gran Guild poder hacer un buen grupo de amigos. Es que fue para muchos una expansión muy sociable, boludo. Warlord fue... Me parece que Warlord tuvo el mejor arte de todo Warcraft. Eso seguro. El arte y todo fue tremendo. Pero bueno, después pifió. Pandaria, qué expansión, sí. Nos van a mostrar la nueva aplicación de teléfono. No, eso sabés que lo van a anunciar en mayo, boludo. En mayo. ¿Se acuerdan de Fundición Roca Negra? Qué buena raid Fundición Roca Negra. Bueno, muy buenos recuerdos. No así de Hellfire Citadel. Me parece que Hellfire Citadel pifió bastante. Pero en general, ustedes miren el arte de Warlord fue un espectáculo. Fue muy bueno. Recuerdo de Vietnam. ¿Por qué tan barbero? Puede pasar. Legión. Legión. Legion, como le decían, ¿no? La segunda mejor expansión. Lo mejor Warlord fue, sin lugar a duda, Fundición Roca Negra. Sí. Sí. Nada como wipear en Garrosh por meses por el lobito. Sí, pero qué lindos wipeos. Koraz, el mejor parche de Legión. Escucho Warlord y recuerdo que Orlando decir contenido recordado de Warlord. Sí. Ese video que tiene ganando es buenísimo. Aguante Legión, vieja, sí. La segunda mejor expansión. La segunda. Qué buena paliza le metió a Gul'dan. Sí, boludo. Gul'dan estaba buena la pelea de Gul'dan. A mí el gran magullador me gustó, salvo por cargas. Sí. Nazar, ¿qué haces, papá? De traje como corresponde por un momento así. Es que sí, boludo. Como te trata, yo lo vengo diciendo. Es así, es así. Hay que estar a full. Hay que estar a full. La tumba de Sargeras fue una raid medio... medio... polémica, por decirlo un poco. Che, no me tiren abajo con la música, Blizzard, dale. Battle for Azeroth. ¿Qué cosa con Battle for Azeroth, ¿Por qué esos monos? Dale, Blizzard, que vale la pena volver a pescar. ¿Pesca anda mal? No sé, no pesqué en toda la expansión. Battle for Azeroth me parece que tenía mucho potencial y lo desperdiciaron zarpado. Lo desperdiciaron un montón. Pero sí. Potencial tenía una banda. Igual ya fue... basar una expansión en el conflicto ahora de alianza me parece que ya de ahí la encararon mal. Pero bueno, después Nayalota, no sé, se fumaron con esta expansión. Estaba bonito de fe. A mí no me gustó mucho. ¿Te gustó más que Shadowlands? Puede ser igual. No es la peor expansión. No, la peor expansión no fue Warlords. Nadie me lo va a sacar. ¿Por qué tan elegante, Homero? Porque es un gran día, mi niño. Sí, boludo. Es que es un día importante para nosotros. Importantísimo. El problema de FF es que fue tan fácil que rozaba lo absurdo, sí. Eso es verdad. Che, Shadowlands también tuvo un arte lindo, pero me parece que lo que le faltó a Shadowlands fue un poquito de... no sé. Era como todo muy pristino, ¿no? Todo muy brillante. Incluso Raven, que tenía que ser como oscuro, fue como muy brillante. Booklands. Mi FF tuvo un problema, pero igual creo que aprendió de ello, sí. Aprendió bastante de Battle for Azeroth. Bueno, faltan 30 segundos, chicos. Yo no sé qué hacer. Lo mejor los de FA fueron la zona de cultiras. Boralos y todo eso. ¿Cómo? Tirigar. Sí, Tirigar estaba bueno. Pero igual, bueno. Hacemos el conteo. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por ahora todo viejito. For the Alliance! Bueno, el próximo capítulo, ya dijeron. A ver. For Azara! Vamos. Ay, boludo. Hi everyone, I'm John Haidt, General Manager for Warcraft, and with me today are my friends Ian Hazacostas, who is the Game Director for World of Warcraft, and Holly Longdale, who leads up the production team for WoW Classic. I really appreciate you tuning in. I know we're really excited to be able to give you updates on what's happening in World of Warcraft. Vienen las But updates. first, I want to thank our community for all the feedback you've given us this year. El feedback fue el bardeo. Council, you've helped shape and influence the updates that we've done recently and what you're going to see in the upcoming year. I mean, really, for Shadowlands in particular, the story of the last 9 months or so of this expansion is all about the community, and it's shaped by what we've been hearing from them, and us realizing as a team that we just collectively needed to do a better job of making sure the community felt heard. And so that led us to the changes we made in 9.1.5, but also really re-examining some of the assumptions and foundations of World of Warcraft. Eso es lo que decía yo más temprano. Like character investment and mains versus alts, or how catch-up should work, or the appropriate role of friction in our systems. And I think 9.1.5 represented a step in the direction of letting players have more freedom to play World of Warcraft the way they want to play it. And we really built our Eternity's End content update from the ground up around those principles. What are some of the things that the community said that influenced your decisions for Eternity's End? Things like the method and pacing of acquisition of the Covenant Legendary item, tons of tuning, and I think every step of the way, we were listening to make sure that we were carrying forward those lessons learned in the course of 9.5 Espero que hayan aprendido algo into Eternity's End and beyond. So WoW Classic came about because of the community. Yeah, they continue to help guide and support us as Classic evolves. World of Warcraft has always been about the world and the players that inhabit it. And we are in a lot of ways curators and caretakers of that journey and of that experience. And so once this Classic community formed and grew, we had to listen to them. It's this tide of listening to the community and paying attention to what is a good experience for our players now. And where we really saw a change in this idea is with our Season of Mastery round, which is a Season of Fresh Start Classic. And initially we were talking about it like it was going to be like a fresh start. Let's try this experiment in a season. And then when the community found out about it, we started seeing this upswell. Yeah, the team just took that idea and ran with it and turned, what started out as a small community project into this Soul of Iron system that became a centerpiece of Season of Mastery and a whole new opt-in hardcore mode that we've seen communities built around. Lots of, ¿Qué me importa Classic? Tal cual. Haga su propio stream Classic, viejo. Yeah. And it continues, like Burning El 10.2. We wanted to balance the Paladin seals between Horde and Alliance, so we made an addition there. We wouldn't have gotten there without the community's input. So, influence the community. Another update and pretty significant controversial change for this. Yeah, cross-faction play coming in 9.2.5, which is on our public test realm now as a big centerpiece. Cross-faction. Yeah. You're breaking with a 17-year tradition. Yeah, it's something. It was not a made decision by any means, and I think this is another one of those areas where we try to take to heart community feedback and requests and ask ourselves as a team whether there's a way to accommodate such an earnestly held desire and still feel like we're being true to the roots of the game.
I think players desire to play with their friends. Es que, who might boludo, prefer tenemos que different jugar con factions, amigos. ¿Por or qué? to ¿Por play qué with the esas faction cosas they more closely arbitrarias? identify with, even though their raid group is elsewhere. It's really important for me. I play a lot of alts, and I love absorbing the story for each race, and having that ability to play with all of my friends across factions is fantastic. At the end of the day, the battle cry is for the Horde. It's not against the Alliance. It's not death to the Alliance. It's about pride in one's faction. Sí, sí, por la Horda, pero nosotros decimos, mueran perro de la Horda. While giving players the ability to make the same choice. We've Mi seen contenido para el heroes tráiler, time and time again. I can't wait. No, to do pará, it. I'm boludo, seeing a lot pará. of my friends that I never knew had a max level character in the other faction suddenly come out of the woodwork. And then with Pasó tanto these tiempo que cross ese ya estaba en factions, many of them are going to be 10.2. diving into something new that we're doing to kind of cap off Shadowlands. Basta, is Season Shadowlands. 4. Kind of a remix, a bit of a greatest hits, revisiting all of our raid zones across the expansion, bringing in some familiar older favorites into the Mythic Plus rotation. And we recognize this is kind of no está mal a que explique la closing cosa igual. chapter, a little bit of a send-off to Shadowlands. As everyone gets ready for what happens next, what will come next, want to give a fun new challenge for everyone to sink their teeth into. Really cool stuff for modern WoW players. I'm super excited about the gear upgrades that you're going to give me and the chance to go back and play some of those awesome raids. There's a lot to explore. Very exciting. Bueno. For our next adventure in World of Warcraft, we're going to go back to Azeroth. Vamos. We're going to a space with high fantasy. Okay. Our fans of Azeroth for a long time. This has been kind of the foundation of much of the lore of WoW. So, without further ado, Cinemático. watch the cinematic. Ahí viene vieja, ¿eh? The world has been sundered. It cries out in pain. We must go to its aid. We entrust our ancestral home to you, the Watchers. Let the land slumber, hidden even from our own eyes. You will feel our return in the waking of the land. Then, you must light the beacon of Tearhold, lest the path home be lost to us forever. Le pasa, falta un pedazo de cara ese. Titanes. No, Tyr está muerto.
Ahora va a ser la gran Thor. ¡Ah! Adiós, estatua. ¡Ay, yo quiero que me llegue así! The world is healing. But her fate is yet uncertain. Avatar. Together, we shall be Azeroth's protectors once again. Here, the new age of dragons shall begin. Dragons! This is so cool. No one saw it coming. No, it's not carefully kept secret. But seriously, I mean, what did we just see there? The awakening of the Dragon Isles. Las Islas The Dragón. return of dragons. The dawn of a new age. Right, we've seen Rathian searching for his father's legacy, searching for the Dragon Isles. There's a reason why he hasn't been able to find them until now. The beacon going off, is that summoning the dragons? It is removing the concealment that had hidden the Dragon Isles. Otra from the world, isla, but otra also isla llena de bringing niebla dragons mágica. back urgently in a time of need. I assume pretty good variety of locales within the Dragon Isles? Yes, the Dragon Isles, as kind of standard for WoW expansion, consist of 5 zones, 4 standard leveling zones, and a new starter zone that we'll get to in a second. Can you talk a little bit about how the team found ways to thread the dragon aspects throughout the environments? The Dragon Isles are a place that is lush and primal, Okay. bursting with elemental energy. As Azeroth herself reawakens, those primal forces are expressed throughout the environment, whether it's magma activity, ¡Tráigame a volcanic Thanos! activity, whether it's the icy wastes of the Okay. Azure Span. And each one of those has a connection to a Dragonflight that we've seen before. Que And it's sí. going to be an amazing place for players to arrive at and explore. All right, you know I'm going to ask. Yes, okay, so Can I be a dragon? let's start getting into some features here and what Dragonflight means for you as well as just a place. So first off, yes, we have an all-new playable race, the Drakthir race. Yeah. This is a draconic race, but dragons in ¡Qué asco! Warcraft have the ability to take on a humanoid form. What classes can they be? They have unique abilities as literally a dragon. That doesn't quite fit any of our existing classes. And so what we're doing is this is not just a new race, but it's also a new class. Okay. Adding a new race to World of Warcraft, and not just an allied race, is something that we don't do lightly. But telling this expansion, this story, so Okay. focused around dragons, Era felt like real. the perfect time for it. Era So real. if you were a Drakthir, you will be the Evoker class. Drakthir can only be Evocadores. Evokers. Evokers can only be Drakthir. And the Okay. reason why only a Drakthir could be an Evoker is that an Evoker is really combining the ability to call upon the magic of the different aspects with the Bueno. unique physical gifts that a Drakthir has. The Es algo ability to nuevo. Actually take flight and do an Es algo nuevo. Inixian-style strafing Es algo deep nuevo. breath over the battlefield, land on the other side. Se knock everyone animaron, back se with a animaron a wind algo buffet, nuevo. Está bien. and then unleash your magical abilities. Yes, please. The Evoker has 2 specializations. They're a hybrid Okay. of either range DPS or healer. And they wear mail armor. We figured, with the new hero classes we've added over the years, we have enough melee. We don't need more of those. And also probably don't need any more leather wearers. The raid leaders. Guardian con alas. Exactly. This is definitely a hero class. And so Okay. that means that, like the Death Knights before them or Demon Hunters, they will be starting
level 58, and then they're going to have a new starter zone. So they're going to have a Sí, slightly está bueno different esto igual, te journey digo. into the Dragon Isles as opposed to La the rest of us bota. that are sailing there from other parts of Azeroth. Can you talk a little bit about the customizations? Like what is going to be able to identify my Dragtheer character? Basically anything and everything. You know, skin color, hair color, jewelry, tattoos, other adornments. You can make this character the expression Carajo, of your identity in carajo. Azeroth. Ahí está, ahí la tiene. Zone, Ahí la tiene. Para vos class, decías que no the encajaba. race. Well, tell us about some of the system updates or features. Of course, the new expansion brings with it, you know, new systems, new Los trago como le ha quedado como el orto, In por recent supuesto. expansions, one of the things we've tended to do is really have these deep features that were closely tied to a specific expansion that would then get left behind as we move Okay. on. And we've heard loud and clear from players that, you know, it's kind of a bummer to start off every new expansion by leaving a large part of your character behind, by leaving a large part of your progression behind. So this time around, what we're doing is really pouring all of our energy into permanent Está revamps, bien. overhauls, and Está bien. improvements to World of Warcraft's core systems. Listo. Things like our progression system. No más poder prestado, chicos. Talent system. No Something más we want poder to prestado, revamp. viejo. We want to take a look at our UI. Bam! We want to take a look Bam! at professions. So with the talent revamp and the arrival of Classic, did you learn anything about how our talents work? I think seeing a new generation of players play with those talents and work through those talent trees really underscored some of the things that, frankly, we lost when we shifted to the Mists of Pandaria style talents Okay. and beyond. A big piece of that was some of just the granularity, the feeling of getting a level and spending a point to customize your character to make yourself a bit better in some specific way. But also, you know, that sense of hybridity that you could have. Okay. That's something that we've largely lost. And so the new talent system avoids directly pitting Está player bien. power throughput choices directly against those sort of utility hybrid choices, because we know that there's always a right outcome there. And we also understand that, you know, there's a lot of strength in the flexibility of the modern talent system to let players customize their talents for a particular encounter or for dungeons versus PvP, and we don't want to lose any of that. Ya saben cómo va a John, terminar esto, UI? Oh my God. Yes, I got this 30-inch monitor trying to keep track of where I am on the map, all my buffs, and over here, what's going on in chat. No, It has me voy a cambiar literally todo. made my eyes go like this. So, You're not alone in that. We've made a lot of incremental changes and additions over the years. A ver, Really, a ver. this is a revamp. This is an overhaul. And so we're excited to really modernize the look and feel while staying true to the origins of World of Warcraft. Now, at the same time, we're not looking to take away the sort of power user customization there. Add-ons are still there if you want them, but we want a much better default out-of-the-box experience for all players, new and old alike. and can I reduce elements, remove elements, if I want to explore the world and see the Okay. beauty of Azeroth? When it comes to specific elements, as much as possible, we want to let Básicamente players choose van a what to poner show and what to hide el so that Luis. they can control it themselves. You bien. mentioned professions. I have a critical question about this. Go on. Can I wear a chef's hat? Yeah, I knew it. El bartender Our como approach to base. professions in Dragonflight is really all about delivering on fantasy and identity as a crafter. And so if you want to be a serious blacksmith, if you want to be a great leather worker, we want to deliver the ability to invest time and energy into that, become a master crafter, be able to make items that are in demand, interact with the community. Okay. One of the big pieces that we want to do to support that is a new work order system to have a bit more convenience than just spamming trade chat all Oh. day. But if you are someone, you're not yourself a blacksmith, but you have a bunch of mats and you want them forged into a great sword, you can put that work order up, list your mats, No más offer bartender commission, bugueado que me caga las and peleas de a skilled reyes para nueva blacksmith gente, can come boludo. along and make you the weapon of your dreams. I think we left out one thing, though. You can be a Dragtheer, go to Dragon Isles. Can I have a dragon? What's the fantasy Sí. of dragons, if not soaring over the lands? And so we're really excited Ah, mira. to introduce a feature that we're calling dragon riding. It's dynamic with, you know, everything from momentum to dive bombs, the ability to, you know, just sort of build that speed up and feel the world rushing past you in a way that should be much more exciting than traditional flight that we've made available in the past, but Okay. that's also available for players through a customizable dragon mount right from the start. So this is a skill you learn over time, right, to become an awesome dragon rider? Yes, you'll be able to sort of upgrade ¿Qué carajo aspects es eso? of your flight, but you will have this new form of flight from the start. And the Dragon Companion that you have is, of course, very thoroughly customizable, which is a new thing for us for mounts. This is not just a generic dragon that everyone has,
but a drake that is yours. You know, what Está do you bueno want esto. scales to look like, horns, the shape of its head, other attachments, armor pieces, and more. Take your Volera pick. de un principio, This boludo. is so cool. So yeah, so the Dragonflight expansion is going to see players leveling to 70, Sí. going to the all-new continent of the Dragon Isles, which consists of 5 zones, Cinco 4 zonas. standard leveling zones, and a new starter zone for our Drakthir class, as well as a range of systems revamps, such as a new talent system, an overhaul and update to our UI, and an entirely fresh look at professions, with more Okay. depth than ever before. Also getting around the Dragon Isles is going to come in the form of dragon riding, which lets you customize and upgrade your own mount Bueno. so that you can fly in a sense from the start. And of course, as with any new expansion, we have a new set of dungeons, a raid, and much more to come. We also have an alpha that will be starting up in the future. Check out our website for more information Nunca and más. keep an eye out for those opt-in signups if you want to help us test out Dragonflight and give us even more feedback to make it better. We Okay. do have a deep dive that follows this, so please Okay. stay around. Classic players, we haven't forgotten about you. Yo sí me olvido de You can ustedes. probably guess where we're going to go next. One of the all-time favorite expansions from Sí, World of Warcraft. las Let's viudas. watch the cinematic. ¡Vamos las viudas! ¡Team Viuda! Forgotten. Did you think we had It's just begun. Not my king yet. Argent Crusade, come for you and of your father, of your people, for all the lives you've stolen. My son, the day you were born, the very forests of Lordaeron whispered the name Arthas. When my days have come to an end, you shall be king. ¡Cool! ¡Mirá este año, boludo! It's just incredible, Cool. isn't it? Every time I see the cinematic, I get chills. No pun intended, I get chills. As you saw, Wrath of the Lich King Classic is coming this year. It brings back so many memories. When you see that cinematic, what do you remember from Wrath of the Lich King? Anytime you want to talk about undead. Che, me frozen voy a hacer un dragons, dracónido, boludo, la mierda, todo. As the source. That was the first expansion I played with my youngest son. So I can remember on that platform, black goo and chunks of ice falling off and having to repeat that battle with the Lich King. But when we finally downed it, it was such an incredible moment. He jumped up out of his room and I jumped up out of my office. We're like, yeah! Did it. Soon, So Nix. it's a very Soon. lasting tale Soon. for me. Andás a ver, por ahí en el As you 2026 know, sale la with this expansión. expansion, you will, in pre-patch, be able to play the Death Knight. They will start at level 55. You don't have to have a high-level character to make a Death Knight, so everyone will be able to make one. We're excited to give players some time before Wrath officially launches to get geared up and ready to jump into Northrend with everybody else. And there are so El many dracónido va a ser un zones and support. areas to explore in Northrend, and I want us to talk about some of our favorites. So for me, Grizzly Hills has a very special place in my heart. The music was some of the best I've experienced. in World of Cinemáticamente el resto una Warcraft. cagada. I still make my way all the way up to Storm Peaks to try and No find sé. the time lost protodrake and have yet to get it. I've got to say Dragonflight. The wide O open sea, ahora nature of voy a dar the mi, zone, mi Wormrest pensamiento. Temple in the center Quiero of ver it, qué dicen it's en an el unforgettable panel de expansion sistemas for both primero, developer antes and de, player and kind of making antes that de hacer transition from one to the como other. Now let's talk lo que about pienso porque some quiero ver las changes. cosas duras, So digamos. one thing we looked at is Dungeon Finder, and it feels like how we envision Classic, Dungeon Finder is not a good fit for our community. That was kind of the first step that may have eroded some of that social fabric. Now, as people have gone through the experience of going back to vanilla, rebuilding those groups, relying on each other, not wanting necessarily a random participant just to show up and then leave. Yep. Yeah, that makes total sense. But today, you can do that in Shadowlands. You'll be able to do that in Dragonflight. It's a self-selected group of people who specifically want that different experience. Todavía no sabemos Let's nada, make sure Aldo. that's Pará, what we pará, pará. continue to give them.
that leads right into arena teams in Burning Crusade Classic. So we listen to the community and we remove that because individual rating is preferable and a better experience for them than arena teams. Also, with Wrath of the Lich King, Bueno, no van a poner we're going to be adding a few no van a poner more buscador options automático de that grupos en were World of the Lich King not Classic. existing Interesante. when Wrath launched. But also there's another side of this where we are not going to charge a real money fee. It was a paid character. Yo tengo el tiempo perdido. Right? Yeah. It seems the right thing to do that just be available in game for gold and we add more options to it, right? It's sort of like spell batching in a sense. There's a lot of technical advancements, and it's not about the philosophy of what makes classic classic and what brings people together. It's just what's the better experience, and let's not artificially restrict something that we can provide a better version of just for the sake of nostalgia. And we're happy to say this is one of those cases. So, Wrath, the level cap's being increased to level 80, so we'll be introducing Pero los profesores no entendí muy bien eso. O sea, vos podés tener un pedido, pedirle a una persona que te haga un ítem. Está bien es igual eso, pero vamos a ver. And of course, we have inscription, a whole new profession, so we're really excited about that. Yeah, and as inscripción. No puedes estar con la rota de hablar de inscripción adelante de Diego Jasicota cuando no tienen inscripción en el Shadowlands. O tiene, pero es una mierda. Such an exciting time to be playing World of Warcraft. We have the return of the Wrath of the Lich King for classic fans and taking us somewhere new with Dragonflight. We're so excited to be able to bring these adventures to you. Don't forget, ahora quiero there's ver a deep bien cómo lo dive explica. on Dragonflight where you're going to get a lot more information. Thank you so much for spending this time with us, and we'll see you in Azeroth. And we'll see you in Northrend. And in the Dragon Isles. Bueno. A ver, ahora se vino lo duro. Quiero ver la historia. Hi there. Welcome to the Dragonflight Deep Dive. I'm Steve Denuser. And I'm Taryn Gregory. Starting it off here, we're going to talk about the setting and the story of Dragonflight. Okay, We've got this great expansion, exciting pre-render trailer that everyone just watched. So let's talk about the setting for Dragonflight, the Dragon Isles. Dragon Isles have been known for a long time in Warcraft history as a mapa de Warcraft mysterious place where the dragons came from long ago, but we never knew much more than that. We're going to this place that is kind of the broodlands of all the Dragonflights, the place where they nested, where they built their civilization. The Dragon Isles was the center of the Dragon's kingdom when the world was young and the mortal races were just starting to form kingdoms of their own. But when the Legion invaded for that War of the Ancients, that sundering that resulted from the explosion of the Well of Eternity, broke the world. Literal sundering of the continents of Azeroth. And because of the breaking of the world, that magic kind of drained away and the land went dormant. So they had to leave the Dragon Isles behind. And as we saw in the pre-render, they left behind some Titan Watchers to look over the land. And when someday they hoped that elemental energy would resurge once again and draw the dragons home and reestablish their kingdom. And that's when the message goes out to the flights and they feel it in their bones. Now it's the time for the sky to light up with the colors of the aspects once again, Sí, and está muy for lindo los Alex dragones, Straza and the others to come home. But the land has changed a lot in all these thousands of years they've been away, and some very old threats have awakened as well. We're looking into the culture of dragons as they exist in Warcraft. Dragons, as we know them today, were very different in the early past, the early history of Azeroth. They were much more primitive, much more savage, what we now know as proto-dragons. And then some of the dragons were empowered to become the aspects. The green flight, red flight, blue flight, bronze flight, black flight, each with unique powers, each with the ability to protect the world in different ways. These pillars of the draconic power appointed to defend Azeroth from threats within and without. Dragons used that power both for good, in the case of most of the Ahora se me escucha un poco mejor. for nefarious reasons, in the case of the black Dragonflight led by Neltharion, who would become Deathwing. And what we will find in Dragonflight is that some of these ancient divisions run deep. And so it begs the question, where do we go from here? If this is an opportunity to reclaim their legacy, to be the protectors, as the cinematic mentioned, that they once were. To do that, they're going to need the help of our heroes, our players, to come to the Dragon Isles with them and face some of these reawakening challenges, because it's not just that this land is peacefully waiting for the dragons to return and reclaim it. There's those old enemies that have awakened as well. One of those being a race of kind of elemental half-giants, the Jarden.
The dragon carajo? Elementales, titanes malos y protodragones. Sí. There's also many other occupants here in the Dragon Isles that have been here either just recently or Se te for a escucha while, muy mal, Parra. Te voy a including silenciar porque en serio se fan escucha muy, muy favorite feo. coming back, the Tuskar. That's going to be awesome. We've got other cultures there as well in the Dragon Isles. We're going to find out about a civilization of centaurs that predates the ones that arose on Kalimdor Ahora much cuando later. terminamos And esto, some of our favorite characters te that we've seen escuchamos over the porque se last few escucha feo en serio. expansions, such as Rathian. And whether he's ready to step up into a leadership role, or if there are other alternatives out there that would be better suited to the job of being the aspect of the Black Dragonfly. ok. I think one thing the players are going to be really excited about this expansion is the new playable race, the Drakthir. That's right. And this is something that Neltharion, before he was Deathwing, before he went full crazy world dragon, that he put into motion. Neltharion saw those primalists that were kind of breaking away from the aspects and what they wanted. And so, in those first experiments, he took the essence of the dragons, their strength, their ability, their wisdom, and he combined it with that scrappiness, that adaptability that the mortal races had, and he wanted to use that to create No nos the han ideal decepcionado. soldier in his ¿Habrá mind, parte de the troll? Drakthir. Esperemos que sí. Exploration is really one of the key themes of this expansion. We're going to be going to this ancient place that the dragons left behind in Arqueología. where we've made Arqueología. these huge zones with all kinds of places to delve into and find little treasures and little secrets tucked away. It's going to be a lot of fun for players to be exploring these landscapes. And there's so much architectural history and how clearly aspirational was the kingdom of the dragons and how it lost so much. And the themes of trying to return to that, to try to find your legacy, to try to figure out who you were before everything went awry. But there's questions, you know, thematic questions of what does it mean to be true to your legacy? Are we going to repeat the mistakes of the past? The dragons have had to learn those lessons just like the mortal kingdoms have had to. And I think that's one of the reasons why the dragons see this now as the time that they have to return and they have to step up once again as protectors of Azeroth. We're helping the dragons because the dragons have helped us in the past too. So by using the Explorers League and the Reliquary together, that allows us to delve into some of that history. And when I look, you know, upon the Dragon Isles in all of its visual splendor, I get so excited for the prospect of a truly Azerothian adventure alongside Calicos, along with Rathian, Ebonhorn, with Ysera's daughter Marithra, as each one of them is trying to find their own flights. I am taken by the exploration and the potential for adventure and just new horizons within this world. There's going to be old stories from that time past, that history that only the dragons knew for the longest time. We're going to be able to explore that. It really feels like just a breath of fresh air. So now we're going to turn things over to some of our colleagues la who historia will no take está you mal. on a deep No dive tenemos into the ningún locations enemigo grande and the por ahora. features of Dragonflight. Ahora, esto, bueno. Hello, I'm Stephanie. I'm Josh. I'm Jackie. And I'm Gary. And we're part of the teams that are building the first two zones, the Encounter of the Dragon Isles, the Waking Shore, and the Onaran Plains. The very first zone in Dragonflight you're going to come to is the Waking Shores. It's wild, untamed land. It's waking up around you too, and the elements are just going crazy. Our team again has hit it out of the park. You'll see like a lava mountain flowing in through the beach, giant proto-dragons swooping down, gobbling up members of your expedition. We have such rife opportunities to show elementals rising up because of the crazy magic that's flying around. The one of the things I love is just how you get to the Dragon Isles, right? So you're going to get on your boat in Stormwind or Orgrimmar. The first thing you do is sail between like the dragon ruin architectures. The boats come right alongside each other. You can jump from one boat to the other and just start causing havoc on the other faction's boat. For those who love PvP, this is a great opportunity for war mode. It's free for all out there. It's going to be great. No va a pasar. But it's okay. There's an innkeeper on the beach, so that if you're in that situation and you don't want to be in war mode anymore, you can just hop out right there. The Reliquary and the Explorers League are working together. The Horde and Alliance are sending an expedition together. It's not the military, it's not the soldiers. This is the scientists, the settlers exploring this new land. So it's a lot more optimistic tone. One of my favorite things about the Waking Shores is the Red Dragonflight, led by Queen Alexstrasza, the Lifebinder.
They have the mandate of nurturing and protecting all life, which means Horde Alliance, Gorloks, trolls, everybody. So they take that duty seriously when the Horde and the Alliance come to the Waking Shores. They want to be there to help guide the people through the new land and welcome them. But they're not the only one in the Waking Shores. We have the ancestral home of the Black Dragonflight there too, which has fallen on tough times since Deathwing's descent. And so Rathian's coming over to the Isles with us, and he's going to try and come to terms with the state of the Dragonflight, which is a few loyal Draconids and Dragon Spawn trying to hold their ground. What can the future of the Dragonflight be if it's just Rathian? Because it's not just the dragons that are coming back to the Dragon Isles, but also their longtime rival, the Jarden. I love the Jarden so much. They're half giants that wield the power of magma, and when the Waking Shores and the Dragon Isles went to slumber, they also slumbered. They're back now, and they are ready to raise chaos. They're massive. They're riding giant lava mammoths, parading around, just stomping on your face. And they were the enemies of the Dragonflight for so long. They fought against the Red Dragonflight, hunted dragons down, and they're really taking this opportunity to rise up. As the Red Dragonflight have the mandate of nurturing life, they don't want to just stomp out the Jarden completely, but they want to make sure that they don't have the power to affect those around them negatively, to make sure they don't go on a rampage. And so those are awesome things in the Waking Shore, but Steph, there really is only one right answer for the best thing in Waking Shores, right? What? This is true. Ducks. We finally have those web-feet hooligans in our game. We cracked the technology. We got them. Figure it out. They can fly. You should be proud. Thank you. It's going to be awesome. The Onaran Plains come right after the Waking Shores. It's so breathtaking at first glance. The Onaran Plains are big, wide open plains. And the player is going to be constricted a little bit, and then you see this big contrast of a zone. We don't always get that opportunity, that cinematic moment where the player can have a framed view when they see this area. Come out and you got that postcard shot of the plains. And then see this Bienvenidos giant a Jurassic Park. Breathing fire, and a herd of centaur like harpoon down the proto-dragon, crash into the ground. And the first thing you get to do is go help them kill the proto-dragon. Like, how cool is that? Who is Onara? Onara is the wild god of the wind. And she's appeared before as like this big spirit eagle. She's the one who guided the centaur to the Dragon Isles many, many years ago. She blessed them, took their caravan across, and then showed them the plains. The fun at the beginning of this expansion was exploring the culture of the centaur. The centaur are these mighty, awesome hunters that back when they first came to the Dragon Isles, they fought the green dragons all day long. Eventually they realized that we're strong, you're strong, maybe we should stop decimating each other's people. We'll make peace, we'll make an agreement. You guys hang out in the groves, and the centaur will hang out in the plains. But now, the dragons have been gone for 10,000 years. And the centaur have come so far since then. And they've been here, and they've been existing and developing their culture. They all came over as one clan led by the mighty Maruk and Tira, and they founded a new life here. So if you want to get across, you have to follow their rules and their traditions. You have to earn their trust. You are the first outsiders to come in generations upon generations. The centaur might rule the open plains, but the green dragons make their home in the groves. And those groves are absolutely gorgeous. Okay. And how great a job it is that we have where I can take all of this beautiful artwork and build these beautiful fantasy groves, high fantasy. We want to do lots of things with an open plain, and we want to be creative with that. But we're restraining ourselves by letting the zone sing, letting the horizon tell the story. We certainly couldn't have done that in vanilla WoW. No, definitely not. The zones are so big, and you can see so far, especially in Onaran Plains. So we talked to the engineers, and we actually increased that distance. It spurs you on to want to adventure and look through the zone and explore everything. The interesting thing for me is we have all these conflicts with the Dragonflights. There's missing dragons, there's battles, there's so much crazy stuff happening, but that's not really all we're doing. There's so much extra fun activities for people to do. And the biggest thing is that you need to figure out exactly what's going on and help solve all the problems that are just sprouting up everywhere. We're just really excited to tell a story that's grounded in Azeroth and exploration. There's so much more to talk about. But now, we're going to have some folks talking about the next two zones that players are going to experience in the Dragon Isles. A ver. Azure Spine y Taldrassus. Hello everyone, my name is Kate.
I'm Christy. Básicamente como toda la I'm vida Sean. voy a We're matar going to todo talk lo today que se me about cruce. Valdrassus and the Azure Span. So Azure Span is going to be the third Gracias, zone that we're gonna go through, Microsoft. and it's one of the Gracias, biggest zones that Microsoft. we've done in the Dragonflight, maybe even to date. Me recuerda a We knew it was Yara. going to be like the largest visual elevation change, and it really started with this great concept art. When we first were taking a look at the design, we kept coming back to one of our favorite Wrath zones, which was Grizzly Hills. And we really wanted to take that, but wowify it more. And I don't know if you've ever been up to the Bay Area, but in the morning, that coastal fog comes in and dips down into the redwoods, and that sun shines through. That's really what we wanted to encapsulate with this forest. And not only we have redwoods, we've got all different types of trees. Eventually, it'll break open into this wide open tundra that's just golden and red, and you'll reach up to another level of elevation where you get to see the snow. The majority of the zone is covered in snow and ice. We have giant frozen waterfalls, ice rivers as far as the eye can see. And Sean, I know in the forest, we can expect our first creatures. We have a small group that lives there called the Gnolls. These Gnolls are all throughout the forest and Azure Span. They've made this their home. Some Gnolls with strange magic that we're going to find out what exactly that's about. Snow Gnolls, or as I call them, the Snolls, up in the winter area. And then some regular Gnolls that are going to be around the forest area. So then we go into the big open tundra where we meet our second group, the Tuskar. It's going to be really neat to explore their culture a lot more. And those kids are adorable. I absolutely love the Tuskar. Honestly, all my downtime's probably just me hanging out with the Tuskar. So it's been a little while since we've seen them. We remember the Tuskar from Wrath of the Lich King. They're also getting a nice, cool up-res for their models, along with expanding their culture. So there are going to be male Tuskar, female Tuskar, Tuskar kids. So we're going to fight alongside them, which includes help from a certain group of dragons, the blue dragons. We're going to follow the story of Kalagos, our blue dragon buddy from the Kirin Tor, and he's going to be adventuring into Sindragos' archives. It's a giant zone. There's a lot of surprises. When we're done there, we head over to Valdrassus. It's really incredible because you will be going through some of the previous zones and seeing a lot of ruins for the dragon buildings. But when you get to Valdrassus, everything is perfectly intact. It's beautiful. It's pristine. It is the seat of power for all 5 Dragonflights and home of the dragons. It feels that way with the huge vertical mountains. We've got these great cave systems where you may end up finding little dragon hordes. My favorite Dragonflight right now is the Bronze. They've got a really cool area in Valdrassus, and their magic is time. There's so many cool story hooks that we can dig into there. There's so many cool gameplay options. And we have a little bit of an adventure for players. It's going to be a lot of fun. Can't wait. We really wanted it to feel like their old stomping grounds. One of the really cool features is going to be the main city and player hub for this expansion, Valdrakken. It is a culmination of all of the dragon's efforts to put together what a city would look like. So we ended up having a bunch of really fun small vignettes where you see that the blue Dragonflight is hosting a public library, and the red and green Dragonflights both have their own separate gardens. We'll also have some convenience services for players, including an auction house in the city, which will be really nice if you're looking for more exotic wares. The thing that really sold me on Valdrassus was the initial concept art we got of Tierhold. Oh, yeah. Wow. And this is a 10,000-year-old Titan technological marvel. Tierhold has these awesome aqueducts that actually come out from the structure all the way to the city across the valley. And in the cinematic, there's just this amazing shot where you see Alexstrasza swoop under one of them, and there's splashes of water cresting across her wings. So when players are flying around themselves, they get to have their Alexstrasza moment. What an incredible place and filled with so much history. Tierhold was built by Tyr. He was a Titan Keeper back in the day who helped the Aspects fight Galakrond. And when they settled on the Dragon Isles, he built this facility. And even though Tyr's gone, the dragons have held him in reverence. But that was 10,000 years ago, and they've let the Titans maintain the place. An incredible amount of history has happened since then. Flights have been nearly wiped out. There have been invasions, betrayals. Aspects have died. And these are the kind of things that leave marks on a society. So now they're all back here, and they're all here together. As we were designing the zone and the city itself, we're trying to figure out, how do we tell those stories at the same time as making sure that this is a really convenient place for players to go and, go shopping, as they tend to do.
So much adventuring happening on the Dragon Isles. It's so cool. As a player, you probably don't have your own dragon wings. You are going to learn the art of dragon riding. It's so vertical, and I'm just excited to World of Warcraft, dive ¿cómo off the entrenar a tops tu of dragón? towers and swoop under things. It's actually one of the things that we're about to learn about next. Draktyr, Evoker y Dragon Hi, Raider. I'm Jake. I'm Andy. I'm Kali. And I'm Graham. And I'm really excited to talk to you guys today about the Draktyr Evoker, our new race. El de la and derecha, class estoy coming to seguro que es Dragonflight. We're here Superman. to talk Estoy about seguro not que only es the Superman. Evoker, but also dragon riding, which is our exciting expression No me jodas. into the exploration of the Dragon Isles. We knew with a dragon-themed expansion, we wanted to let you play a dragon. Not a big dragon, Alexstrasza size. That'd be tough to fit into raids. I'm sorry, Jake. Okay. I know. Oh, I know. fine. But a draconic humanoid. Sí, está So bueno igual esto, Draktyr, me convence. created by Neltharion. And like our other hero classes, Clark you get to Kent. choose if you want to start on the Horde or Alliance side on character creation. So let's talk a little bit about the Evoker, the class they can be. A la clase. What's unique about it is because the Draktyr are created by an aspect, they have the ability to wield the magic of all 5 Dragonflights. So Evokers can take advantage of red magic and blue magic and bronze magic. And to show that, we created a visual, what we call a prismatic effect. This prismatic effect is basically the coalescence of all their energy as they channel it into whatever spell that they're going to cast. You have a red magic spell called Pyre. So when you shoot it out of your mouth, it twirls in the air with all 5 of the Dragonflight's magic as it turns into the red spell before landing on your enemies and exploding and hopefully burning them. Muy lindo el efecto que hace. Getting that vibe across that they use all 5 was really important to us, but we did want to make sure that each specialization focused on 2, because casting 5 different colors gets a bit messy. So their damage dealer specialization, their first of 2, Devastation, mostly focuses on red and blue magic. Red being very fast and explosive, burning everything with Pyre, whereas blue is more focused and overwhelming. You can shoot a beam of energy out of your mouth to disintegrate one single enemy in front of you. There's a healer spec called Preservation. The healer spec is going to focus mostly on your green and your bronze magic. So your green is going to be evocative of the Emerald Dream, your growth and your nurturing spells. And then you have your bronze magic, which is going to be more timey-wimey. So you get to heal a wound faster. So in addition to the visuals and the animation, which all make you feel very powerful, we really wanted the player to have a physical connection to the cast. We have a new type of spell called Empower, where when you actually hold down the button on your keyboard, it charges up the spell. The longer you charge it up, it might do more damage or hit more targets depending on the spell, but it gives you this really physical connection and control that's new for World of Warcraft and I think is feeling really, really good. We have some great animations. Thank you, Andy, your team. You love it, Andy. You feel physical when you're casting your spells. You can actually fly around the battlefield and cast while you're flying. Raining fire and death from above. It's great. No sé por qué siento que eso se van a matar en el Mythical Plus. Feeling draconic is looking like a dragon. Well, we talk about dragons breathing fire, but you know what's actually fire? What's actually These fire? customizations. Oh my goodness. But no, they're really, really They're cool. awesome. Because you have both your draconic form and your humanoid form. And the customization options for both of them are amazing. They're very good. What about color? Just tell me you tell can us about the change color. You can do a lot of matching. So your visage form can have scales that are the same color as your Draktyr form. But my favorite, super favorite part of customization for the visage form, hair. Yeah. Because I can actually do this in game. Yeah. The tick is here. We finally did it. As players make their way through each of the areas of the Dragon Isles, they'll partner up with the Dragonflights to move through the air as they've never done before. You'll notice I did not say flying, because flight has a very specific meaning for World of Warcraft. Yeah, it does. And we're talking about something new called dragon riding. And as the players are honing their dragon riding skills, they're going to get to see all new animations that go along with the different look and feel of the drakes. We're aiming to shake up movement with this new system, providing players with a deeper immersion with forces like momentum and gravity. We knew that for Dragonflight, we were going to have the opportunity to show players a whole new set of Dragon Isle drakes, completely unique from all the other things they've seen in World of Warcraft. And so we wanted to come up with a movement system that would add that sense of physics, weight, and gravity, like you were mentioning. We knew it was going to take a huge team effort, not just animation, but it was going to take effects. It was going to take the engineering team, who we rely on heavily, and that combined with some new animations really helps to lend that feeling of physics as you move through the air in ways that you haven't before. And the icing on the cake is going to be some really cool effects that we've added on top of all of that. So, for example, when you start hitting, maximum velocity, you're going to see contrails coming off the edges of the wings.
And then as you do your rolls and spirals, you build up more and more speed. There's going to be some screen effects on the display to indicate that you're reaching maximum velocity, which really adds to the overall kind of immersion and sense of reality. As players make their way through the Dragon Isles, they'll discover new cosmetic options to fine-tune their Dragon Isle Drake's appearances. Things like snoots, horns, tails, elusive Dragon Isle Drake armor, and more. Can I have spikes? Definitely. Okay. We want to provide players with all new skills to play with, as those who can use their momentum well can reach higher and higher heights and bring on new, more difficult challenges. We just have so many new, gorgeous options to choose from, and I'm just so excited for all of them. I'm excited for the whole thing. I mean, it's been a lot of fun to work on, but I can't wait to actually get in the game. I can't wait. I can't wait to fly around Dragon Isles. It's going to be great. Next up, you're going to hear about the talent revamp and the UI changes coming in Dragonflight. Perdón. Hello, my name is Brian. I'm Crash. I'm Jay. And I'm Laura. We are very excited to share you're finally revamping the WoW HUD UI. And it is also time for a major revamp to talents and specializations. I have a big question for the group. How long do you think it took for us to finally revamp the WoW HUD? My guess is like 15 years. 15 años. Close, 18 years. 18 years. Wow. You know, technology has changed a lot since we made the UI back in 2004. Now you have like bigger monitors, and us, we have better dev tools to work with. So it makes sense to have the revamp right now. Also, if you look at the game today, the art evolved beautifully over the years. And if you look at the HUD looks like it got frozen in time. So when we approached this, we wanted to create a layout experience that players could customize, move things around, adjust it to fit their needs. Add-ons today, they do a lot for player customization. The downside is that not everybody uses them. It's about time that everybody has the opportunity to use them, that they become a part of the base UI. Yeah, and we are working very closely with our user research team to make sure we are hitting the goals that our player needs. It allowed us to add new functionality, to improve accessibility in a lot of areas, and on top of that, we are going to be improving the art. Yeah, so the art update, it's a big part of this project. The UI that we have today has a lot of charm and personality, and players have been using that for 18 years. So with that in mind, we want to respect the players who really like the current UI, but do a more than take to it. Removing the clutter and giving more visibility for your gameplay. So the new minimap, it looks bigger, and the health bar is also much bigger. If you look at the action bars and the bottom menus, they have less head frames, and you can really open up your gameplay, so you don't have a lot of your UI in front of you. And of course, we want to find iconic pieces from the current HUD, but we want to bring it back in a nice way. So we for sure updating the Griffins. They look so nice now. And the Horde, don't worry, we got you. You're gonna have your version as well. So let's talk about the edit mode. We are putting a mode in that will let players move various HUD elements around on the screen. So I'm able to move the mini-map, say, from the right corner all the way over to the left corner. If I want to bring my action bars from the bottom and kind of put them more in the center by my character, those are all things that I'll be able to do? Absolutely. And each of those different components will have various sets of options that you'll be able to work with. They'll be able to lo que estoy viendo con esto? Es gente que juega al WoW. Name it. Also, it'll remember which spec you're in. So if you're someone who jumps around a lot, as you switch, it will switch to whatever HUD layout you have for that spec. This is an ongoing project. We're gonna keep working on it. So we really wanna hear back from you. A project that we're all excited about that we've been collaborating a lot on is something that's pretty UI intensive, and that's the talent system. It hadn't changed in a long time, like you said before. And we really started with, how can we have players have more choice over what their character has? As you level up, we give you a new spell or a new ability, something that kind of makes you stronger, but it's determined by the designers. We decide the order. Yeah, we started looking for a system that would give players a much wider set of options. And after looking at all those things, what we really returned back to was the idea of trees. But it's actually two trees. We have a class tree that offer different class utility, and then we have a spec tree that is focused on performing your role, whether that's damage, tank, or healing. Can I just jump in and say that I personally am super excited about having trees come back. There's a big nostalgia hit for me. As we said, we have these two trees because we feel like picking a specialization is a really important part of
your World of Warcraft character now. And so we want to make sure that when you choose that, it kind of affects the tree in some way. Yeah, as soon as you open your talent tree, you'll see something new. The class side will have some abilities filled out for free, just kind of starting you off in that spec you've chosen, but then you'll have your first point to spend in the class tree, which could be something related to that spec or role, or it could be something from elsewhere in the class. There's a lot of things that we can do here, and part of that is encouraging players to perhaps make combinations that they've never really been able to see in the game before. This is an opportunity to put a lot more art and fantasy in the actual talent UI itself. You have seen that a lot 5 minutos va a durar most recent expansions, but not at the base UI. We want you to be able to tinker with it. We want you to be haga las able to make matemáticas y a ya lot está, of changes at a lot of times and not necessarily have to commit. The power really is coming back to the player. It's not something we want people to feel locked into, and so one of the things that we'll be preserving is the ability to change these talents at the same kind of frequency that you do now. Yeah, the old school players, when you see trees this time, just think, yeah, I'll go from my raid night to my arena match and figure out what I think is the best for both of those. And that's a process we want to make really fluid. So we're building a save load feature that lets you create your build, name it, save it, and then load it up very quickly and freely. Talents were really about the breadth of options. We've made all these different cool things over the years, but when are they at their coolest? It's when players can hold the building blocks of what can make up their class, their spec, and put them together in a way that works for them. So these are really cool features that we've been working long and hard on, and we're very excited about them. And it's just an early preview of the things we've been doing. We can't wait to see the reaction that you have to them, and please reach out to us and let us know your thoughts on them. And next up, we're going to talk about professions in Dragonflight. No dijeron nada cuando lo puedes cambiar, pero dijeron que más o menos lo puedes hacer como ahora, así que sí, tenés que ir a la zona de descanso. Hi, I'm Joanna. And I'm Eric, and we're going to talk about our plans for professions in Dragonflight. Professions have been a staple of World of Warcraft forever, and they've seen lots of really cool incremental updates over their life. But for Dragonflight, we want to do something a bit different. We really want to rethink professions and figure out how to make them part of your identity as a player, if that's what you want. We really want to make sure that professions feel fun and relevant across all levels of gameplay. That brings us to our first update, something that we're calling crafting orders. If you want to have something crafted for you, but you don't have the skill or the right profession to do it for yourself, you can have it crafted through a crafting order. You can basically browse any of the recipes that can be crafted, pick the one you want for yourself, and then you include some or all of the reagents needed for the recipe, including ones that only you can get your hands on. You can find someone in person to do it right in front of you for you, or you can also go to an NPC and using an auction house-like interface, send the order out. If you're doing this, you can pick, do you want to send the order to anyone, sort of a public order, or do you want to only send it to your guild, or to a specific other player? Maybe it's a friend who you know will be able to craft the item really well for you. If you are really dedicated to your craft, you're going to be the best at what you do. One of the coolest things about this is the item you had crafted can also be soul-bound. In the past, you could only get your hands on crafted soul-bound items by having that profession yourself. Now anyone can have them crafted for them, which is really neat and really expands the number of items that we can provide that are really powerful because everyone can have them crafted through the crafting order system. Esto está raro, really cool no está mal. As a crafter, you can start building your client base. People are going to come back to you to get certain items. Maybe you're the best at making it, or you always throw in a little something extra. You're also going to be leveling up your profession. It's going to be really great. So the first time you go to craft, you're going to notice a lot of different things, but probably the biggest is the introduction of quality, both to your crafted items and your gathered reagents. Quality works in a pretty simple way. If you craft something that's a higher quality, it's just going to be better. For a piece of gear, that probably means a higher item level. If it's, for instance, a potion, that might mean a more powerful effect at a higher quality. We're doing a lot of new things in the UI. We've put a lot of work into it to make sure that the professions feel really special and unique. And another thing you might notice in the crafting UI that's new is the introduction of stats, specifically to your professions, both crafting and gathering. And this is another sort of major input into quality. Probably the biggest source of your ability to craft items at a higher quality is through crafting specializations. We've had crafting specializations in the past, as far back as original World of Warcraft. With Dragonflight, you can go out and earn specialization points. Bueno, especializaciones de profesión. Esto estaba bueno. You find an old book Se desaparecieron, pero estaba in a bueno. ruin somewhere, or a hermit in a cave who can teach you a little bit about your profession. So let's say you're a blacksmith,
You might decide that first you want to become an armor smith. And the more points you spend in armor smithing, the better you're going to get at crafting all armor. This also means that if you specialize one way, other people in your guild may specialize in a completely different path. So this means that your guild could have several top blacksmiths and everybody's providing something exactamente igual como era WoW Classic, which is really cool. Now that reminds me of another update. We're actually adding crafting tables to all the different crafting professions. We're gonna take those and we're gonna put them all in the main city of Valdrakken. And you're gonna go in there and you're gonna get to see all the different players crafting their items at their cool crafting tables. Yeah, it means you're gonna walk into the city and you're gonna see like all these alchemists huddled over here, and you're una bola de personajes. There will be other players filling orders or grabbing orders. There's gonna be a whole new crafting area that's gonna make you feel really part of the world. It just seems like a much more lively area than it has in the past. What I'm most excited about, though, is the gear. We're introducing new types of gear for every profession, and when you go to, say, mine a node, you're actually gonna just switch into that gear. It's gonna be really great. You're not gonna have to carry that stuff around in your backpack anymore. There's actually gonna be dedicated slots for each of your pieces of gear. But I'm a numbers guy, I love progressing. All pieces of profession gear will have those special stats that we mentioned before on them. And as you get your hands on better versions of the gear, it's really gonna help you get better at your profession. I can't wait. Thank you for tuning in to the Dragonflight Deep Dive. You've heard a lot about the content and changes coming in Dragonflight, and we've got a lot more in store. Rise y calabozos, viejo. Until then, we'll see you in Azeroth. ¿Nada más? ¿Se terminó ahí? ¿Eso fue todo? Eso fue todo. Bien. Le voy a sacar el mute a Parra. Hola, Parra. Uy, Parra se escucha como el orto. No. Para que lo vamos a mutear la Parra. Sí, porque se escucha. ¿Qué está pasando? Perdón, era esto. We will never be slaves. Pensé que era Parra y era cualquier cosa, boludo. Ahí está, ahí está. Era el navegador, igual se escuchaba como un ruido muy feo. Parra Hellscream, boludo, casi me mata. Sí, se escuchaba todo el tren donde estaba Parra. Bueno, a ver. Para. A ver, para. Vamos por partes. Para. El continente nuevo. Está bien. Está bonito. La clase nueva. Interesting. Voy a decir una cosa con respecto a la clase nueva. Siempre que World of Warcraft introdujo una clase nueva, lo hizo muy bien. Así que... las zonas dan vibra mob. Me parece mucho pelota de Lich King igual. No, la clase nueva está bien. La clase nueva está bien. Los talentos nuevos, no. No. Ya sé que hoy tenemos Cookie Cutters Builds. O sea, como que vos entrás. Se me movió el croma, boludo. Ya no sé, ya se me rompió todo. Ahí está. Yo sé que hoy vos entrás a WoW, igual tenés toda la build y todo eso. Pero... tengo que verlo. La interfaz está muy bien. Ya era hora.
La historia está bien. No tenemos un enemigo grande al principio, como no lo tuvimos en Mists of Pandaria. Hay que ver. Está bueno porque vamos a ir descubriendo. La nueva clase está bien. Pero yo todo lo demás tienen que vendérmelo. Sí. No dijeron nada sobre raids o dungeons nuevos. No sé qué decirles. Voy a hacer una cosa. Voy a ir a la página. Voy a la página. worldofwarcraft.com. Voy a ir a explorar Dragonflight. Y voy a ver si dicen algo en la página. Descubrir así de dragón. Evocador de Dráctir. Jinete de dragón me chupa un huevo de una manera. Orilla de despertar, surca los cielos. Descubre una nueva forma de jugar. Huir, profesiones, no interfaz. Nuevo límite de nivel, nuevas mazmorras. Combate a recuperar Neltarus, el bastión del vuelo negro. Explora las camas olvidadas de Uldaman. Uldaman. Volvemos a Uldaman. Defiende los estanques de la vida del vuelo rojo y mucho más. Nueva banda. Adentra la prisión central de las encarnaciones primigenias antes de que se desate el malévolo poder contra los dragones aspecto. Ok. Bueno. Ahí está. Está bien. Falta mucho desarrollo. No sé si falta mucho desarrollo. Te voy a decir una cosa. Lo que pasa que cuando anunciaron las nuevas expansiones, normalmente lo hicieron durante BlizzCon, ¿sí? Entonces tuvieron paneles de 3 horas. Acá tuvimos 2 horas igual. No, una hora. Es como que, viste, todo medio acotado. Parra dice, lo único que voy a opinar acá es que como para ser tan limitado como el DH, el hecho de que no puedas usar otras razas es como atentar un poco contra el clásico WoW. Bueno, es que quieren atentar contra el clásico WoW. Hay que empezar a los Tinkers. Nueva banda, Ankiraj. ¿En serio? No, boludo. No. No, encarnaciones primigenias. Ya no, nueva banda. Está bien. Te digo una cosa. Me vendieron un poco más esta expansión de lo que se me vendió Shadowlands. Te explico por qué, básicamente. Si bien el tema de los talentos me parece como un poco... Ya saben, ¿no? Como que no hay mucha acción. No está el tema de los pactos y la aberración que yo había dicho desde un principio que iba a pasar con los pactos. Eso está bien. Digo que le falta tiempo, solo un bajón que no pueda salir este año. No sé. No hubo Dragon Pactos, Juanín. No hubo Dragon Pactos. Estuvieron a punto igual. Estuvieron a punto. No, a ver, creo que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Lo mejor de toda la expansión es que en la capital haya una casa de subastas. ¡Listo! ¡Lo dije! Ya está, lo dije. Lo escucharon acá primero. Lo mejor de la expansión es que en la capital haya una casa de subastas. Listo, ya está. No más poder prestado. Ya es un 10. No hay Dracopactos. Ya es un 20. Falta housing, puede ser. Lo de jinetear del dragón me soba un huevo. La cinemática estuvo bien. Medio extraña, no contó nada. Sí, la cinemática de Mob me hizo llorar. Sí, a mí me hizo llorar el horror cuando vi la cinemática de Mob. Esta estuvo bastante bien. ¿Quieren volver al alto de talento de Lich King? Puede ser. Sí, parece que dentro de las habilidades que vamos a poder poner entre los talentos y todo eso, hay ciertas habilidades que vienen de Shadowlands que las vamos a traer de vuelta. Esto era esperable. No ando en modo hater. No.
No. De hecho me gustó. Vamos. La cinemática no te gustó, excepto el final. En un momento me pareció que era un empleado de la empresa de internet tratando de cubrir un cable. Vas a elegir los 3 de artefactos para hacer parte de la clase de la siguiente expansión. Sí. Es que es esto. Es esto. Sí. Estuvo bien. Me gustó. Me gustó. No, ya está. Me gustó la clase nueva. No, nunca van a dejar a todos contentos. No. No anunciaron Torgas. ¿Eso? Para el hate me voy a escuchar a Parra. No, yo no voy a hatear. Porque me parece que está todo muy verde. Y me parece que hay cosas bastante interesantes que dijeron. ¿Sabes lo que me gusta? Es que están tirando la mierda un poco del viejo desarrollo de WoW que viene hace demasiados años. Que ya está como gastado, ¿entendés? Ya está gastado. Hay cosas que están gastadas, que no van para más. Y esto es en la dirección correcta. ¿Cómo? Adentro de la experiencia ancestral de las encarnaciones primigenias de desatar... Sí, esto es la nueva raid. Sí. Es importante que traten de hacer cosas nuevas. Sí, me parece que por eso estoy a favor de la nueva clase con una sola raza. Porque me parece que pueden empezar a poner más clases así. ¿Sí? Pueden empezar a poner más clases que sean más limitadas, pero más clases al fin. ¿Le das un 6 de 10? Es muy temprano para que yo dé mi puntuación. Es demasiado temprano para yo dar mi puntuación. Me parece que tenemos que ser un poco cautos, tal vez. O no, o tirar mierda. Tal vez. Mejor el juego con José. Bueno, más allá, vamos a hablar de lo que está. No vamos a hablar de lo que esperábamos y qué sé yo. No. Vamos a hablar de lo que anunciaron, de lo que está. La nueva interfaz, cool. Nuevos talentos, nueva clase, cool. Nueva raza, solamente puede ser esa clase, no sé, medio raro. No, las expectativas no, basta. Porque, a ver, si no es el gobierno de Alberto Fernández, si no es como que elevamos mucho las expectativas contra algo que no se condice con la realidad. Me parece que lo importante acá es basarnos en lo que tenemos y opinar en función de lo que está, ¿no? De lo que es. Sí, le pusieron ganas, eso es verdad. Todo está aceptable. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es sentarnos y esperar que venga el alfa o beta. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Se nota la expansión peronista. No, hay que tener expectativas de un producto que va a comprar. Sí, nunca le van a invocar a todos. Pero creo que lo que... A ver. Lo que hicieron lo hicieron bien. Me molesta cuando WoW hace muchas cosas mal. Prefiero que haga cosas un poco menos cosas, pero bien. Boludo, ya es 3 horas de streaming. Bueno. Tengo que digerirlo. Tengo que consultarlo con mi... No sé qué decirles. Me gusta la expansión, me gusta el arte. Parece un poquito muy brillante, tal vez. Poco grim dark, si lo quieren ver. ¿Qué onda, Diego? Llamo un poquito tarde. Me parece que estuvo bien igual. El problema es que las expectativas son creadas por los fans y hay demasiados fans opinan. Sí.
Sí, sí. Sí, la profesión está muy bien. Los cambios que hicieron estuvieron muy bien. Sí. Sí, sí, para mí es la dirección correcta. Yo quisiera haber visto un poco más de Raids y Dungeon, les soy sincero. Eso sí hubiese querido ver más. ¿Cuántos Dungeon va a haber? Por lo menos eso, ¿entendés? Vamos a volver a Uldaman. Es uno de los peores Dungeons del clásico. Vamos a ver. Voy a chequear de vuelta la página por las dudas. El arte me gusta un montón, boludo. Está muy bueno. Es muy Azeroth, pero a la vez no se ve como algo que ya hayamos visto, ¿entendés? Los modelos de los dragoncitos están bastante buenos. Me gustan un montón. A ver, las especializaciones. Los evocadores de Draktyr pueden luchar a media distancia con garras y aliento de fuego para la especialización de devastador. O recurrir a magia de renovación para apoyar a sus aliados de preservación. Sí, no va a ser un híbrido. Va a ser o healer o DPS, todo rango. Si está en desarrollo, aún no tengan todos los dungeons. Puede ser. Igual dijo Mike Ibarra que en mayo se vienen más anuncios. En la BlizzCon dicen más. Claro, pues este año tenemos BlizzCon. Evero. Puede ser. Bueno. Chicos, me parece que por ahora estamos. Tengo que pensarlo, tengo que digerirlo, tengo que trabajar. Así que nos vemos a la noche. Vamos a hacer raid hoy. Vamos a estar raideando. Vamos a hacer Sepulcro los primeros. Otra cosa que me gusta antes de irme. Me gusta mucho que haya sido una expansión menos cósmica. Eso me gusta un montón. La verdad me gusta un montón. Bien. Gracias, chicos, por venir. Una masa la gente hoy se reportaron. La verdad estuvo buenísimo. Claro, por híbrido se refiere a que no sea una clase única como Rogue. Igual me parece que dos especializaciones también. También. ¿Sabes lo que pasa? Con poner mucha especialización es mucho quilombo de balance, en serio. Ya WoW tiene mucho problema con eso. Bien, nos vemos hoy a la noche. Y espero que... No, decepcionado, no, para nada, no. No, de hecho estoy bastante contento. Estoy contento. Sí. Con todo lo que anunciaron me gustó, de hecho. Pasa que yo esperaba un anuncio más... No esperaba un anuncio más grande. No esperaba un anuncio más grande. Me parece que yo lo que quería en realidad era más tiempo de anuncios, ¿sí? Pero re bien. La verdad que re bien. Chiquis, gracias por venir. Nos vemos hoy a la noche en la raid. Pueden sintonizarnos 9 de la noche en Argentina. Vamos a estar raideando y vamos a estar hablando con 20 personas sobre esto seguramente. Así que nada. Gracias a todos por las donaciones, por la suscripción, todo. Un montón de gracias por ayudar al canal. Y hasta la próxima. Chau.